tardes, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming. Y hoy tenemos visita, me encanta decir esto, hoy tenemos visita, porque además las visitas siempre son súper interesantes. Y hoy tenemos una visita que Belén y Pepe Tono y Ramón y Sol también nos dijeron, oye, que conocemos a gente que hace cosas muy chulas y que puede ser súper interesante y que puede estar muy bien que vengan. Digo, oye, pues qué bien, claro que sí. Entonces, Belén, Pepe Tono, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, ¿a quién conocéis y quién ha venido por aquí? Bueno, conocemos a Dani porque viene por la Valdegallinera y cuando nos enteramos de a qué se dedicaba, pues enseguida le dijimos si quería participar en un cineforum y, y bueno, en Filmin tienen bueno, ahora creo que tienen más cosas, pero tienen resistencia trans. Y a nosotros la verdad es que nos llamó la atención, bueno, por el tema, y bueno, luego nos ha gustado mucho también. Y entonces hablamos con él y la verdad es que sobre todo transmite mucho entusiasmo con lo que hace. Son un equipo y, y bueno, y entonces nos pareció ideal proponéroslo. Genial. Pues entonces tenemos a Dani Fabra, tenemos a Claudia Rech, guionista, él, directora ella, productor él y ella, editor, montaje, bueno, yo creo que hacen un poco de todo, así que nos lo cuenten. Claudia, Dani, muy buenas. Hola. Muy bienvenidos, muchísimas gracias por venir. Y gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Y nada, contarnos un poquito de dónde viene esta resistencia trans, de cómo surge la idea de este documental. Pues, a ver, nosotros, bueno, somos una cooperativa que básicamente hacemos documental social, entonces intentamos estar bastante pegados a la actualidad y a temas que suelen generar polémica y que sobre todo apelan a cuestionarse cosas. Y en ese sentido, pues cuando empezamos Resistencia Trans fue porque habíamos visto en un festival de aquí que se llama el Human Fest, habíamos visto sobre derechos humanos y habíamos visto un ciclo que hacían sobre varios documentales de temática de la transexualidad y no teníamos ni idea. Yo de hecho era bastante, no diría negacionista, pero sí que me costaba mucho entenderlo y era algo que como que típico que te explota la cabeza. Entonces decidimos investigar sobre ese tema e iniciar una producción a nuestro estilo, que nuestro estilo siempre es pues primero acercarnos a las asociaciones que tratan de primera mano con personas que tengan, en este caso, pues que sufran discriminación o que tengan problemas por no poder sentirse como se sienten en sociedad. Y en Valencia contactamos con Landa, contactamos con otras asociaciones que trabajan más con la infancia, con menores trans, aunque eso también es un concepto que ahora, bueno, está todo un poco así, que ya no se sabe muy bien tampoco cómo hablar de las cosas, porque es verdad que decirle a un niño que es trans cuando está en un proceso de crecimiento, pues también es un poco polémico. Pero bueno, que este fue un poco nuestro proceso y sí que teníamos claro que queríamos centrarlo en un punto de vista personal, sí, porque siempre es la manera en la que nosotros contamos las historias, al final no intentas abarcarlo todo, sino emitir o explicar un punto de vista concreto. Y estuvimos bastantes meses hasta que conocimos a Carmen y Gloria, que son las protagonistas, las conocimos por diferentes lados, las dos de Valencia, y nos pareció, bueno, no sé, nosotros siempre empezamos las producciones grabando, entonces las cosas van surgiendo también mientras grabamos, no es algo que venimos de un discurso premeditado y cerrado y vamos a conseguir algo para que pase así, y se cumpla nuestra tesis, sino que es un poco más al revés. El proceso de creación es el proceso también nuestro propio de aprendizaje y de cuestionamiento. Sí, porque ya no solo en este documental, sino en los varios que he visto vuestros, lo que hacéis
cuando digo vuestros, ya no digo dirigido por ti o guionizado, sino como cooperativa, ¿no? Como Barret, creo que no se ha dicho el nombre, Barret Cooperativa, productora, y como que le dais todo el protagonismo a las personas a que simplemente sean, a que simplemente vivan, que no es poco. Entonces ahí como que la misma persona, sus mismas circunstancias van llevando el documental. Van pasando cosas como pasan en la vida. Tal cual, porque otra cosa es que no, o sea, buscamos siempre que sean las propias personas que expliquen su historia y que es mejor conocer la historia de una persona que no toda una radiografía, digamos, más sociológica o una aproximación más técnica. Pero luego también nos gusta al mismo tiempo que la persona no solamente viva, digamos, la problemática que es como el tema del documental, sino que también tiene más cosas en su vida, ¿sabes? Tiene familia, tiene que buscar trabajo, tiene un trabajo, se ríe de otras cosas, sale con amigos, porque nos parece que un perfil completo de una persona es así. O sea, en este caso, pues tienen muchas problemáticas que abordar y la verdad que es muy transversal a toda su vida, porque es muy difícil, no sé, intentar llevar una vida normal, ¿sabes? Para la gente trans. Pero sí que esa es la aproximación un poco. Entonces, al final no es tanto documentales temáticos, que siempre un poco de los documentales de Barret suele ser una de las críticas, ya os digo, ¿sabes? Como en plan, no habéis hablado de esto, no habéis hablado de lo otro, no es un buen enfoque global. Bueno, no es nuestra intención nunca. Pensamos que lo mejor es, para conocer algo, es acercarte a una persona y conocerla como si fuese una persona que puedes conocer tú puerta a puerta. O sea, obviamente es un medio audiovisual, pero en nuestra intención es eso, es como si fuese un amigo que vas a empezar a conocer y a través de él conocerás la problemática. Claro, en un documental, bueno, alguien puede pensar, vale, se habla de la realidad, se muestra la realidad, por lo tanto es objetivo y nada más lejos de la realidad. Los documentales nunca son objetivos. En el momento que pones una cámara, ni siquiera alguien dando una noticia es objetivo, porque ya solo como pongas la cámara, sea abajo, arriba o lo que enfoques detrás, ya hay un mensaje ahí. Pero sí que es verdad que hay documentales, por ejemplo, el de los más famosos, Michael Moore, que coge él y coge todo el protagonismo del documental. Por lo tanto, la dirección la lleva totalmente él, hacia donde quiere ir. O documentales que puedan tener una voz en off, pero en cambio vuestros documentales son como muy puros en ese sentido, como muy, voy a decir mal la palabra, ¿vale? Pero para que se me entienda, muy en bruto en el sentido de que es la imagen, el personaje, la persona y ninguna voz en off, ningún juicio, nada, simplemente te muestra lo que hay. Yo creo, o sea, nos gusta que cuando vemos, o sea, al final hacemos las películas como que nos gustasen a nosotros y entonces pensamos Claro. que como espectador nos gusta esa posibilidad, ¿no? De relacionarte directamente con el personaje, ¿sabes? De tú lo escuchas y le ves hacer y sacarás tus propias conclusiones, te irás encariñando, ¿no? Con él, te parecerá bien lo que dice, no sé, una relación más directa. Sí, y no, obviamente no es objetivo, pero para nosotros la parte que sí que es importante es que, y por metodología lo hacemos así, es que las personas que son las protagonistas del documental siempre son las primeras en tener la exclusividad de ver el documental antes que nadie, antes de que se publique, incluso antes de que se vaya a postproducción de sonido y de imagen, para que también puedan opinar en el sentido de que puedan sentirse representadas y que nosotros estemos seguros de que se sienten representadas por ese mensaje que al final hemos lanzado, ¿no? Que intentamos que sea fiel a lo que cada una de las protagonistas piense, pero a veces pues, nos podemos equivocar o a veces lo hemos entendido mal y siempre está, o sea, lo más seguro y para nosotros lo más ético también es mostrárselo y que se sientan representadas. En este caso, igual si hicieras uno sobre política, pues no sería el caso de hacer eso. O sea. No, digamos que solamente esta parte de la relación así más íntima de revisión solamente lo tienen los protagonistas. ¿Sabes? Digamos, porque es quien te permite el acceso a su intimidad. Siempre es una fase dura y ahora en la serie que hagamos de Crónica Médica incluso se caen muchos personajes. En este caso han caído muchos personajes relacionados con la salud mental, porque cuando ha pasado el tiempo no se han visto... No les apetece, o sea, no son la persona que ahora ven, porque han sido 2 años de rodaje y puede ser que no sean. En esta película de Ciencia Trans también pasaron cosas, pero finalmente
sí que accedieron a que todo el material estuviese, porque siempre, pues recuerdo Gloria, por ejemplo, con su madre, así que... Sí. Pero Ujú. Gloria, por ejemplo, se desvinculó al tiempo. O sea, Gloria estuvo muy a tope durante toda la producción y ella incluso accedió a ciertas escenas que pactamos para que se hicieran. Por ejemplo, la del maquillaje del final es Sí. algo que yo hablando con ella le dije, nos gustaría que pasara esto en el docu, tú te ves que te apetece, lo podemos organizar para que pase. Y ella accedió, es algo que fue una iniciativa nuestra. Y ella le gustó, yo creo que lo vivió bien en ese momento, pero luego también empezó otro proceso también de volver a esconderse y fue como otra dinámica. Y no renunció del documental, nunca renunció del documental, pero sí que se ha desvinculado. Y en Jo, cambio, pero Carmen ha ido a todo lo que, o sea, ha sido al revés. O sea, Carmen le ha dado una espenta para su vida, para, no sé, a la hora de relacionarse con la gente, a nivel profesional, ha ido a un montón de sitios, o sea, no sé, le ha dado un montón de vida. está claro en este sentido que son además dos personalidades totalmente diferentes y posiblemente con unos objetivos en la vida totalmente diferentes, siendo a lo mejor el mismo, pero enfocados de diferente forma. No quiero hablar aún del todo de los personajes así mal metido porque me interesa mucho hablar un poquito de vuestros anteriores trabajos. El primer documental que vi, que no sé si es vuestro primer largo, es el de La estrategia del silencio. No, no es el primero es las voces de la Primero memoria. las voces de la memoria. Muy La bien. Estrategia del Silencio, o sea, si Barret, digamos, se funda en 2005, creo que la Estrategia del Silencio acaba en 2015. O sea, Ujú. ahí ya está, digamos, muy consolidada la productora. Vale, pues vamos con las voces de la memoria. Este documental, ¿cómo nace? Porque también, claro, son temas, todos los temas que tocáis en vuestros documentales son sociales, muy sociales, pero también son muy personales. O sea, tocáis a- eh, temas muy íntimos, puede ser. Ese, digamos, no sé en cuenta qué decir. Ese nace en este comedor, que es donde yo vivía entonces, y mi compañero de piso, que es un amigo mío de toda la vida, iba a empezar este proyecto. O sea, él hacía musicoterapia con Alzheimer, pero iba a empezar a hacer un proyecto coral que suponía un aprendizaje de canciones nuevas en otros idiomas, el hecho propio de cantar en coral, porque la musicoterapia la cantaba él con cada usuario de la asociación de Alzheimer. Y entonces nos apuntamos, dijimos, pues si tú vas a empezar, nosotros, si nos dejan, mira, hablamos con toda la gente, a ver si se podía y tal. Nos apuntamos a grabarlo desde, yo creo que, no sé si estamos en el primer o segundo ensayo, ya estuvimos por ahí, sin saber ni que habría un concierto al final. Entonces, la verdad que fue un lujo porque fuimos asistiendo a todas las fases y luego el documental se convirtió en lo mismo. Al final, esa era solamente, digamos, era la excusa, digamos, por tener una narrativa que avanzase y porque era bonito hablar de la música, porque es una propiedad especial un poco del cerebro, o sea, codifica los recuerdos de una manera diferente que el lenguaje o que las fotografías. O sea, yo creo que es solamente equiparable incluso al olor, en el sentido de que tiene ese potencial evocador. Pero lo más interesante, digamos, que pudimos ver es cómo el Alzheimer avanza, qué fases tiene, pero cómo los familiares, las asociaciones, qué estrategias generan para llevarlo de la mejor manera posible. Y esto yo creo que este documental ya nos definió un poco, ¿sabes? Porque aunque, ya te digo, mucha gente habla de esto no es todo el Alzheimer puede ser más duro, y dijimos, sí, es verdad. Pero nosotros es verdad que estamos buscando contar una cosa que es un problema y que hay que prestarle atención como sociedad. En este caso, que decir, es una malaltía neurodegenerativa que aumenta muchísimo, hay que prestar atención. Pero nos gusta que los documentales sirvan como inspiración, no sirvan como frustración. Entonces, sin renunciar a contar el problema que es, nos parecía que todo lo que veíamos, sobre todo de los familiares y de los cuidadores, era, si yo tuviese un familiar que tiene Alzheimer, ojalá que este documento, que este documental me diese como estrategias de cómo encararlo. Desde pequeños trucos hasta encararlo con sentido del humor. Y creo que eso nos definió un poco ya, tanto en el lenguaje de renunciar un poco a lo off y dejar que hablen, como que en el tono siempre fuese, aunque la realidad que tú cuentas fuese dura, fuese, digamos, un documental de soluciones. De, bueno, ese es el problema, pero cómo lo encaramos en bien. Ujú. Bueno, también para visibilizar estos temas. Recuerdo
cuando se estrenó Bicicleta, Cuchara, Manzana, el de Pascual Maragall, que fue un boom, que tuvo mucha repercusión y sirvió un poco para visibilizar y para desestigmatizar ciertas enfermedades. Mm. ¿Qué recibís de los participantes? Me refiero de los protagonistas y de sus familias cuando acaba el documental. ¿Qué notáis que recibís? Porque claro, no deja de ser como ponerles su propia vida delante de los morros, que eso a veces está bien, pero a veces puedes ver cosas que sí y cosas que no. Pues yo creo que Claudia lo decía cuando vamos a ese visionado con la gente, que a veces suele ser en colectivo, para nosotros siempre decimos que ese es el más importante. O sea, si la gente ahí no se viese bien retratada, no se reconociese, para nosotros, o sea, algo habríamos hecho mal. Entonces, siempre hay alguna situación que limar, que hay que entender que es cualquier cosa que ha dicho de alguien, no sé, es muy poquito lo que nunca hemos tocado, entonces es el momento más agradable porque la gente no solamente ha quedado encantada con el documental, sino que lo que nos están pidiendo es que encima les pasemos todos los brutos que podamos, las ediciones largas, o sea, que para ellos también ha sido una experiencia súper chula de poder participar y quieren, o sea, la película se les queda corta, quieren cuanto más metraje mejor. Siempre hay que preparar un poco como versiones extras para cada personaje de todo su material. Ujú. Para mí ese es el pase más chulo, ¿no? El de con la gente. Y al final, o sea, claro, tienen su vida o un fragmento de sus vidas grabado en 4K ahora, antes no. Pero es como, es una oportunidad también que nosotros se lo decíamos en el que hicimos sobre los partos, que estuvimos grabando partos, le decíamos, a ver si en algún momento te echas para atrás o según cómo haya ido el parto o lo que sea, pues mira, piensa que vas a tenerlo grabado, por lo menos. O sea, siempre nos vas a poder decir que no y no lo vamos a utilizar y en cambio este material pues va a ser para ti, ¿no? Que yo creo que es algo que porque puede darte un poco de pudor o lo que sea, pero que todo el mundo siempre agradece. O sea, la típica foto que te hacen y en el momento no aprecias y con el tiempo pues también tiene más valor. Claro. Las Creo voces que de la... se sienten muy productores, la gente. O sea, la relación que hacemos que empieza muy poco a poco. Nosotros, o sea, al principio la gente piensa que es como un día que va a ir la tele. Y el primer día igual muchas veces vamos sin cámara, vamos a tomar un café y hablar. O sea, ni siquiera venimos a grabar. Y luego es poco a poco que al principio hay una sensación que dudan de qué está pasando porque vamos tanto, luego ya se acostumbran, porque es que igual, o sea, por poco que nos tiramos 2 años haciendo un documental, es mucho tiempo con la gente. Claro, hay Pero veces que les tienes que enseñar algo en ese proceso intermedio para que entiendan que lo que estás grabando es para algo, porque hay veces que también se les olvida y nos ha pasado que empiezan a tener incluso un poco de reticencia o a dudar o a desconfiar. Entonces cuando dices, bueno, vale, estamos siguiendo, sé que estamos tardando mucho, pero te enseño unos fragmentos para que entiendas lo que hemos grabado, cómo se va a ver, ¿no? Que te hagas una idea de cuál es la imagen que das y también la gente se suele relajar, ¿no? Cuando ves ya algo sobre papel, digamos. Y se convierten en productores ellos. O sea, cuando empiezan a Claro. entenderlos, cuando empiezan a proponerte ellos de, oye, el fin de semana que vienen mis hijos, igual es una cosa chula porque hacen, yo qué sé, te van proponiendo ellos ya las situaciones. Hago una pregunta doble a raíz de esto que me contáis. Cuando estás grabando a alguien, eh, ¿realmente es esa persona o hay un poco de, de actuación? Me refiero a actuación de que, joder, me está grabando una cámara, voy a intentar ser lo mejor de mí. Y luego la pregunta doble es, ¿o llega un momento que se olvidan de las cámaras? Porque claro, 2 años son muchos años. Hombre, O sea, no, que hay de todo, o sea, me refiero en cualquier sitio. De hecho, nosotros siempre tenemos una teoría que es que la gente que no quiere salir siempre es la que mejor historia tiene o que la que más va a comunicar, porque siempre pasa un poco, o sea, sí que a veces se da la situación en la que hay gente pues que tiene ganas de mostrarse de una determinada manera y lo notas forzado. No suele pasar, ¿eh? Pero alguna vez sí que ocurre. Y también es verdad eso, que con el tiempo la gente también se va relajando y se va y lo ve, o sea, lo empieza a vivir todo de una manera mucho más natural también porque empieza a haber una relación personal. O sea, nosotros al final también en la productora somos 5 personas y a los rodajes de normal vamos un equipo de 2, incluso de una persona. Entonces, pasan muchas horas contigo, te cuentan muchas intimidades, al final se establece una relación bastante personal que a veces también tenemos esa duda, ¿no? De hasta qué punto es tu
es una persona de confianza o es tu amigo o es una relación laboral o qué tipo de relación es, ¿no? Como que hay veces que se confunden los términos, en algún momento se sobrepasa, a veces tienes que recoger o separar antes y después de hacer la peli, o sea, como que es un poco, sí que es una línea a veces difícil de definir o de pactar con la persona. Ujú. Las voces de la memoria la tenemos en Filmin, ¿verdad? Sí. Sí, Perfecto. está bien. Eh, luego, La estrategia del silencio no creo. Esa creo que no está. la estrategia del silencio yo la vi ayer en Netflix. Netflix. Entonces, bueno, un documental duro, durísimo, porque nos metemos en la vida de las víctimas del accidente de metro. Un accidente de metro que aquí en Valencia lo tenemos muy vivo y sabemos que ocurrió, pero como que a nivel estatal, a no ser, o gracias a aquel programa de Jordi Évole, como que la gente no sabía mucho qué había pasado, porque hubo una estrategia del silencio, muy bien puesto el título. Entonces, bueno, ese documental imagino que sea bastante duro de grabar, ¿no? Porque ahí eh, hay una tragedia, que vale, que el Alzheimer también es una tragedia, pero es más, como que evoluciona más lenta. Esto de repente, ¡pam!, una tragedia ahí que rompe un poco. Sí, yo creo que la estrategia del silencio, que es el que más tiempo hemos estado, o sea, estuvimos como 5 años, digamos, rodando para hacer ese documental, porque incluso después de haber entregado la copia que se vio en la Sexta, aún continuamos ampliándolo, porque aún seguía la trama y estábamos muy vinculados. Y o sea, yo creo que es verdad, por ejemplo, lo que decía Claudia de las relaciones, siempre queda muy buena relación con alguna gente o algo, pero con la gente del metro, digamos, es que tenemos una relación de amistad que sí que ha trascendido ya el trabajo, porque nosotros también cruzamos una frontera en este documental, en el del metro. O sea, siempre hacemos documental social y siempre intentamos que tenga impacto, por eso lo hacemos cercano a asociaciones o colectivos que de verdad ellos sean la comunidad que hay detrás de cualquier problema. O sea, sí, en el Alzheimer por la Asociación Valenciana de Alzheimer, para que la gente tenga un lugar de referencia. Pero aquí en este, digamos que rompimos muchas barreras de entre hacer un documental y hacer activismo. ¿Sabes? Y nos dio igual. O sea, fue una decisión consciente, lo hablamos que entonces estábamos en la cooperativa y dijimos, no se trata de hacer un documental, se trata de que esto acabe. Esta gente se tiene que ir a casa. Entonces, no vamos a hacer un documental, vamos a hacer todo lo que haya que hacer. Entonces, fue la primera vez que abrimos el proceso, hicimos una web que empezaba todos los meses a hacer una convocatoria para llenar la plaza y que contaba como un capítulo. Era una web que era como una comisión alternativa de investigación para ubicar a los espectadores como si fuesen los políticos que investigaron el accidente en su día. Luego dimos o sea, ahí fue de muchos meses de activismo y dimos el otro paso que es como el más conocido, que dijimos, este material no nos lo vamos a guardar. O sea, necesitamos que alguien con más potencia que nosotros, ¿sabes? Haga una cosa por nosotros, que nos hacía falta. Porque el material, digamos, cuando contactamos con Salvados, le ofrecimos todo el material que teníamos. O sea, los personajes que salen en Salvados están entrevistados por nosotros, a todo. Ese relato se lo dimos, pero sí que es verdad que nosotros íbamos a hacer una cosa que fue el punto de hacerlo, que necesitamos que alguien, aparte de que lo haga bien, con oficio, y pensábamos que Jordi Évole lo tenía, que tenga la repercusión suficiente. Y era preguntarle a Cotino. O sea, pensamos que el cambio en el metro era dejarse un poco de lado las causas técnicas, porque era una cosa que nunca se iba a averiguar y que en cambio había una trama política detrás que nadie estaba abordando. Entonces, si la abordábamos, pensamos que necesitamos un poco más de ayuda. Entonces, posiblemente eso es una regla que no, o te dirán que no hay que hacer, a nosotros nos da igual y yo creo que se ha de hacer más en periodismo, que es eso, es no guardarse el material. Y entonces el Salvados pues será lo más potente que se ha hecho sobre el metro porque la respuesta fue que se llenó esa plaza. A nosotros nos siguió interesando el documental porque con la plaza llena la asociación ganó mucho poder y pudieron hacer muchos cambios, consiguieron todos sus objetivos. De hecho, o sea, al final hubo un juicio con condenados, o sea, hasta en la parte judicial. Y sobre todo ocurrió aquello que para nosotros, como tú decías, por la dureza era importante, porque al final el documental era sobre personas que tienen un duelo, no diría patológico, pero un duelo suspendido. O sea, no vas a poder cerrar el duelo por la muerte de una persona tan cercana como tu pareja, ¿sabes? Tu madre, tu hermana.
no puedes cerrar eso si no tienes respuestas. Esto es una cosa que ocurre y queríamos ayudar a que esto ocurriese, a que pudiesen tener respuestas, lograr objetivos e irse a casa, dejar la plaza. O sea que sí, o sea, probablemente ha sido y son las peores entrevistas que más veces hemos parado, porque encima ya había una relación de amistad, ¿no? O sea, ha sido... Pero bueno, en cambio fue muy satisfactorio porque esto sí que es como un tema que sí que se cerró y se cerró para ellos y se cerró bien. Bueno, la verdad es que es un documental que da para Cineforum también, así que ya os llamaremos para este documental. Qué guay. Ay, Eh, Sí que quería hacer una pregunta sobre Netflix, que entiendo que, por ejemplo, los rótulos los tenéis en inglés, supongo que para el mercado internacional, en este sentido. ¿Habéis notado repercusión desde que está el documental en Netflix o Netflix es tan sumamente grande que se diluye? No hemos notado nada. O sea, nuestra distribuidora internacional lo colocó mediante un acuerdo. O sea, no ha sido ni siquiera un contrato en exclusiva. Creo que ha sido con otra plataforma un pack de varios documentales. Ujú. Y como ellos no te reportan, sabes, ningún Ya, dato, no lo hemos notado porque también es verdad que llega a Netflix mucho tiempo después cuando, digamos, es una cosa ya conocida. claro, claro. O sea, hubiese sido diferente, lo decíamos a veces, ¿eh? Si Netflix hubiese estado en España en el momento que estábamos haciendo el documental. ¿Sabes? Eso sí que no sabemos cómo hubiera sido. Probablemente sí que hubiéramos notado en la potencia, en la producción, en la difusión y todo, pero llega, si como tú dices es muy grande ya, llega muy tarde el documental. Ujú. Pero está bien que esté alojado en uno y más de un lugar para que no se pierda. Ya lo creo, totalmente. va a estar en Amazon, ¿no? También. En Amazon también está. O sea, que está colocado en varias Sí. plataformas, bueno, en las plataformas quizá más conocidas. Mm. Y luego tenemos Crónica Médica, que es una serie, no sé si producida para Punto o simplemente a Punto os la compró, no sé si era una coproducción. No, Y es como tú dices, o sea, ellos participan comprando derechos, o sea, participan una parte porque compran los derechos de antena. Pero por eso precisamente hoy la colgamos en Filmin la segunda temporada, porque digamos, la serie es de Barret y vamos a buscarle todas las ventanas que se puedan. Como Filmin nos encanta a nosotros, pues es siempre la primera que intentamos que esté. claro, eso es otra cosa que nos comentan compañeros directores, directoras, que dicen, no, nosotros, vino también un productor, nos decía, no, nosotros ponemos un montón de sellos delante de la película de ayuda de tal, de cual, pero es que a lo mejor es una ayuda de nada, de muy poquito, pero tenemos que poner el sello. Entonces está ahí también, pues, un poco el decir, sí, ayuda a Punt, pero a lo mejor simplemente ayuda comprando algo vamos, que debería una serie sobre la sanidad pública en Valencia, que menos, ¿no? Piensa uno, pero claro. Vale, la segunda temporada ya la tenemos en Filming, entonces, hoy, creo que me habéis dicho que se estrenaba la segunda temporada, así que genial. Y luego hay una cosa que me ha interesado muchísimo, porque yo desconocía esto, he estado aquí bicheando un poquito lo que se llama dotoreando la web, ¿no? Y he visto los web documentales que tenéis, interactivos, documentales interactivos, que están genial. Eh, he estado viendo Parir en el siglo XXI, En la brecha. Bueno, Parir en el siglo XXI, su propio nombre ya lo indica. Es el tema de dar a luz y cómo prefiere a la mujer, porque es verdad que ha habido muchos casos de violencia obstétrica, ¿sí? Y Mm. todo el tema de las cesáreas sin permisos y todo esto, o sea que es algo muy necesario, aunque parezca que no. En la brecha creo que son 7 mujeres que en principio realizan, y aquí vamos a poner todas las comillas del mundo, que es trabajos que solo hacen hombres, como yo que sé, trabajar con una grúa o algo de eso, y no tiene ningún sentido que solo lo hagan hombres o que solo se vea eso. Que tiemble el camino, que es una web documental que además tiene jueguecitos y todo. He estado yo ahí jugando y estaba ahí saltando con Manolo y con Paco, creo que se llama también ahí, y joder, el hombre pobre que se me cansaba y no paraba de chocarse con todo. Que tiemble el camino, un nombre además muy acertado, es enfermos de Parkinson diagnosticados que deciden hacer el Camino de Santiago. Toma ya. Entonces, todos esos web documentales
los tenéis en barret.com. Por si los queréis visitar, todos aquí los asistentes, porque son súper interesantes. Esta idea del web documental, que yo imagino que es una idea que a lo mejor ya está, que no es algo muy original, pero me ha parecido súper original, súper interesante esto interactivo, porque por ejemplo en Parir en el siglo XXI hasta, obviamente, yo no he puesto nada, pero cómo te gustaría parir, cómo todo esto. Entonces, todo eso no sé cómo nace, que contarnos un poquito toda esa experiencia. Os cuenta que lo veo enseguida. Yo eso te digo una tocando. Cuando nace, que empezamos a hacer documentales interactivos antes que los lineales, pero han desaparecido, hemos perdido varios por el Qué lástima. plataforma. El del metro lo hemos perdido porque se quemaron unos servidores en Francia o no sé dónde fue y se perdió el web documental. Y hemos ido perdiendo varios web documentales. Cuando empezamos solamente hacíamos esto, no hacíamos lineales, porque era el año, como te digo, era 2007, 2008 y en Valencia era la época del PP, con lo cual, o sea, durante muchos años era imposible que accediésemos ni a una subvención pública ni a una emisión Sí, en Canal o entonces, nada por el estilo. Entonces, al principio dijimos, vale, hay que hacer cosas en Internet y hay que conseguir hacerlo de una manera original que capte atención a la gente, que le pida a la gente hacer algo. Se fue el origen, por pura necesidad, digamos, de... me ha parecido curioso que tenéis en la web lo de transparencia, de que ponen las subvenciones, y he visto que, por ejemplo, la estrategia del silencio ponía subvención del 2015. Y digo, uy, qué raro. 2015, ¿quién gobernaba? No creo que dieran un duro. Claro, fue el año del cambio. Fue el año entonces imagino que esa subvención vendría del Partido Socialista en este caso. O Sí, sea, no me no del Partido Socialista, sino del del gobierno, gobierno, del del botánico, sí. gobierno del Partido Socialista. Pero bueno, un poco, tú si quieres, de los webdocs, ¿no? Un poco como el de la brecha, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo cuando llegué a Barret, ellos, o sea, ya habían empezado con ese formato documental que yo tampoco conocía. De hecho, mucha gente no lo conoce y aún tienes que empezar explicando qué es un documental interactivo. Y en esa época estabais realizando el de Cero Responsables, el del metro, y se había hecho ya el de Las Voces de la Memoria, que fue el primero, ¿no? que se hizo desde Barret. Y a partir de ahí, pues yo me hice el de, o sea, bueno, hicimos el de, ¿cómo se llama? Que tiemble el camino que estabas comentando. Se hizo primero la versión de lineal, la versión de documental al uso, digamos. Y luego se hizo el interactivo, porque también es un formato que lo que nos ha permitido siempre es trabajar en más, o sea, como más a largo plazo en el tiempo, o sea, como que los proyectos tengan más trascendencia y tengan más camino, ¿no? Y muchas veces hemos empezado haciendo un interactivo y luego se ha hecho el documental lineal, o a veces ha sido al revés. Entonces, en el caso de Que teme el camino, hicimos primero el documental y luego empezamos a diseñar con Televisión Española, que son con los que siempre hemos colaborado con el tema de los interactivos. Diseñamos el juego y diseñamos la versión online, y luego con Parir ha sido al revés. Por ejemplo, hemos empezado con la versión del web documental, que todo ese material además también lo hemos seguido utilizando porque en este proyecto en concreto también quisimos hacer un podcast, porque fue en un momento, o sea, sabíamos que el largometraje iba a llegar más tarde, que ahora es cuando lo estamos acabando, y era un momento en el que en sociedad se estaba empezando a hablar del tema, de la violencia obstétrica, de ponerle nombre, no ponerle, había mucha polémica, la sociedad de médicos estaba en contra del término, siguen estando en contra del término, pero en algunos sitios sí. Bueno, al final pensábamos que era interesante poder participar desde la producción que estábamos haciendo y la que estábamos, todos los datos y toda la información que estábamos obteniendo por la producción. Entonces también hicimos el podcast. Entonces, digamos, nosotros hablamos no solo de documentales interactivos, sino de proyectos transmedia, que tienen como, en este caso, pues por decirlo de alguna manera, serían diferentes fases, ¿no? Empezamos con un documental interactivo, que era esta web en la que tú ves unos partos de mujeres en un hospital que se aboga por el parto respetado y se entiende la filosofía del parto como algo más natural y no tan intervenido. Puedes además rellenar tu plan de parto para que entendáis un poco en qué consiste este proyecto concreto, porque cada uno también tiene sus particularidades. Entonces, aquí puedes ir rellenando, te aparece un documento y como algunos avisos durante el visionado en el que puedes ir rellenando
tu plan de parto, que es un documento oficial que tienes en la cartilla de embarazo, pero que muchísima gente no lo sabe y en muchísimos hospitales, aunque lo deberían tener en cuenta, tampoco lo tienen en cuenta. Pero es una manera de poner al alcance de las personas también no solo toda la información que nosotros hemos recopilado, sino un instrumento real que se puede utilizar, o sea, una herramienta que esas personas pueden llevar al hospital. Y muchas mujeres sabemos que lo han utilizado, el documental, para rellenar su plan de parto y luego ir al hospital a parir. Entonces, nos permite que la persona que es usuaria, en este caso es usuaria, no es solo espectadora, ¿no? Entonces te permite que tenga una implicación diferente con el documental y tú aportarle algo extra. No simplemente es una persona que se sienta delante de una pantalla a que me cuenten una historia, sino yo también puedo participar, puedo parar, puedo elegir y me puedo informar y encima me puede servir, ¿no? Esa era un poco la idea, de que tenga por una parte una labor pedagógica, pero también una labor práctica. Ese, por lo menos en París. Sí, yo creo que si tú quieres, o sea, si lo que quieres transmitir es que las mujeres deben y pueden decidir sobre su parto, lo mejor es que el web documental contenga una herramienta que las ubique justamente en ese punto, que las vaya interpelando para que vean que pueden elegir. O sea, por mucho que lo digamos, alguien lo diga en imágenes, mejor si tú te pones a rellenar, automáticamente, digamos, estás en la esencia de lo que quieres contar. Como en el del metro, si a la gente había una aplicación, por ejemplo, para ir a la plaza o para presionar a los políticos para que declarasen, pues todo eso te ubica como una manera muy activa dentro del documental. O en el Parkinson jugabas, en el de Alzheimer cantabas o hacías ritmos. No sé, siempre han sido así, cosas que un poco sean la esencia de lo que queremos contar, pues que tú no sé. Lo vivas un poco, Sí. ¿no? Lo experimentes. O sea, el del Parkinson, por ejemplo, era un poco pesimista porque era un juego al que nunca podías ganar, que es un poco como la metáfora, ¿no? De la enfermedad, que es una enfermedad que siempre va a ir a peor. Entonces, era un poco negativo en ese sentido, pero la idea era que la persona que jugara sí que pudiera acercarse a esa sensación de frustración al final y de choque, ¿no? Sin duda, esta productora es un caso de resistencia transmedia. En este caso, estáis ahí con nuevas ideas y ideas súper originales y súper interesantes. Y bueno, ya por último, antes ya de meternos en el tema de resistencia trans con toda la gente que ha venido, bueno, que tenéis también un documental del Levante, que aquí uno tiene su corazoncito en el Levante. Imagino que ese sí que es de encargo de la fundación o una cosa intermedia. Bueno, es que es hay uno de los socios que ahora mismo está de excedencia, porque está dedicado a la crianza a tiempo completo. Es uno de los protagonistas. O sea, él jugaba en el equipo de fútbol de parálisis cerebral. Qué bueno. Entonces, es un documental que, digamos, que él quería que se hiciese. Entonces, Entonces, en realidad, de lo encargo pusimos al nada. Levante. ¿Qué? Claro, claro, que de encargo nada, entonces. No, luego se convirtió, o sea, digamos que conseguimos que se convirtiese en un encargo. Bueno, pero ¿Sabes? eso, Lo que le vinimos a decir es decir, nosotros hacemos documentales de esta manera, en plan que no vamos a entrevistar al presidente, no vamos a entrevistar a nadie de la fundación, o sea, no va a ser un documental así, va a ser un documental de personajes, como lo hacemos, porque Dani es uno de los personajes y es nuestro socio, y al final sí que, digamos, la idea les gustó. genial. Es un híbrido, digamos. Y nada, ya para acabar, futuros proyectos y una pregunta que no sé si procede, bueno, procede la pregunta, luego la respuesta. Si tenéis pensado, a lo mejor pasaros a la ficción, incluso dentro del documental. He estado yo hoy, a raíz de esta pregunta que se me ha ocurrido, digo, ostras, voy a ver falsos documentales, los documentaries, esto, que hay cosas muy, muy chulas y muy interesantes. No sé si eso lo habíais pensado. Sí, falsos documentales o sea, de hecho tuvimos uno que estuvimos publicado y sin querer se nos montó un follón muy grande con Ah, con sí. el Levante, sí, porque, o sea, era prácticamente un proyecto de un estudiante en prácticas. No era una cosa que, o sea, la productora estábamos detrás, pero vamos, que decir, ni siquiera habíamos participado ahí los que éramos, digamos, los socios. Pero el Levante, digamos que creyó que el documental era real y le dio noticia, y cuando luego se sintieron que habían sido engañados, digamos, pues, o sea, nos lanzaron una campaña
de acoso de unos cuantos días que nos sorprendió bastante. Pero bueno, Pero hay pero una sí que nos... cosa, yo no soy periodista, pero hay una cosa que se llama confirmar las fuentes. Y hay una cosa que se llama preguntar y de investigar y no darlo todo por bueno. Ya, ya. Ya te digo que nos sorprendió bastante, ¿sabes? O sea, De no... que realmente esa actitud dice más de ellos que de vosotros. En general, ¿no? De quien sea, me da igual el periódico que sea. Pero es curioso. Pues ahí. Sí, 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 no, pienso igual, ¿eh? Pero bueno, en fin, ya es una cosa pasada. Sí que es un género que nos gusta, ¿eh? Hicimos uno Es que, que es el género goloso de los documentales. sí, grabamos uno, por ejemplo, que está por hacer algo que se llama Los Suicidas, que es una banda ficticia de Argentina y Uruguay, pero a través de la banda ficticia, digamos que las bandas reales que estaban allí cuando íbamos de viaje nos iban contando la propia historia del rock de allí, en la dictadura, en un montón de cosas. O sea que a veces es como un juego para explicar Claro. otras cosas y sí que nos gusta. Pero de proyectos futuros sí que tenemos uno que la verdad que nos gusta bastante, que es el de Choriza. Mm. Si quieres contar un poquitín. Y bueno, no, de ficción yo creo que no vamos a dar ese salto porque no es nuestro estilo, pero sí que estamos buscando, por ejemplo, nos estamos planteando la opción de hacer alguno en animación. Qué Porque bueno. hay algunas historias que es una lástima que no se pueden grabar en directo porque ya han pasado y son historias del pasado y son relatos de personas que te lo cuentan y la animación es un recurso que sí que nos apetece explorar. Entonces, no es ficción, pero bueno, se acerca a una cosa un poco diferente, ¿no? A lo que hemos hecho hasta ahora. Y el de Choriza May es, no sé si la conocéis, de ¿Cómo? Montreal. ¿Puedes repetir? Choriza May es una drag queen Choriza de May. Guadalajara. No, no, no conozco. No. Bueno, yo no. Bueno, pues es una drag queen de Guadalajara, que es un pueblo de ahí cerca Sí, de Alcira, ¿está? Sí, sí, ¿no? Sumacárcer y toda esa zona, sí. Y nada, está, o sea, ella participó en Drag Race de Inglaterra, no ganó, pero tuvo mucha repercusión y tenía muchos fans, entonces ha empezado a triunfar allí en Inglaterra. Y justo cuando estaba en el momento álgido de su carrera, o sigue estando porque tampoco se le ha acabado, le llamaron de su pueblo para participar en las, o sea, para ser pregonera de las fiestas de su pueblo. Un pueblo, o sea, pregonera como Choriza May, como su drag queen, porque él se llama Adri en la Ujú. vida pareja O real, sea, bueno, en la como vida su personaje. diaria. ¿No? Mm. Sí. Y entonces esto era como bastante hito en su historia porque ella había salido corriendo de Guadalajara precisamente por haberse sentido acosado por ser homosexual a lo largo de su adolescencia y en cuanto pudo se largó a estudiar fuera y vuelve porque sí que tiene relación, bastante buena relación con su familia, pero en general era algo que no le sentía, no se sentía a gusto en el pueblo. Entonces era su oportunidad también de reconciliarse con el pueblo, lo vivió de esa manera, quería contar su historia y como nosotros nos lanzamos bastante a la piscina, pues le dijimos que sí. Y estuvimos grabando, esto ya se grabó el año pasado y hemos contado un poco su historia de un retrato del momento vital en el que está y todo esto que pasó en su pueblo en las fiestas de verano de agosto del 2022. Y ahora pues estamos viendo hacia dónde encontramos financiación para poder acabarlo y ver qué formato le damos, si hacemos una serie, si hacemos una... Porque hemos grabado mucho y además es una persona muy carismática, que transmite mucho, que es muy entretenida, que tiene, pues lo que comentaba antes Dani, que todas las personas tienen muchas dimensiones y aquí además el mundo del drag es todo muy espectacular y luego ese contraste con la vida real y más íntima, no sé, como que tiene muchas aristas y vamos, de la experiencia que hemos tenido en los rodajes pensamos que es un material que a la gente le puede llegar mucho. Pero estamos Genial, ahí. pues nada, estamos ahí ávidos por verlo. Bueno, pues ya quien quiera levantar la mano, ya entramos en turno de palabra para que nos cuenten pues qué les ha parecido el documental, todo lo que quieran contarnos. Así que, pero manos levantadas por ahí. Siempre es difícil romper el hielo. La gente es tímida y le cuesta un poquito romper el hielo. Mientras se levantan manos, temas financiación, eso tiene que ser durísimo Eso es lo más duro. el excavar ahí para encontrar Eso, financiación.
sea, vaya por delante que, quiero decir, nunca conseguimos el 100% de la financiación de un proyecto. Lo que pasa que es los proyectos propios, digamos, es lo que le da sentido a que tengamos una productora. O sea, nos montamos una productora para hacer aquello que nos gusta, las historias que nos interesan y hacerlas con independencia. Entonces, no tenemos problemas en que hacemos otro tipo de trabajos, que cada vez también conseguimos que sean también más trabajo documental, pero hacemos otros trabajos para compensar la financiación, de una parte, porque también, o sea, nuestra lógica está de trabajo de decir que para hacer un documental vas a estar 2, 3 años o una serie 2 años, no tiene una lógica económica en el mercado. Entonces, esa manera de producir somos nosotros los que la soportamos. Y luego lo que hemos ido un poco para ir haciendo esta lógica transmedia que nos gusta mucho en la manera de concebir la narración, en abrirla desde el inicio, en que haya elementos interactivos o podcasts o estas cosas, sí que es verdad que permite que, como entonces, cada pata del proyecto transmedia pues pueda acceder a diferentes fuentes de financiación, de Claro. subvenciones, canales. A cuanto más fragmentamos la producción, pues accedemos a más lugares. Pero sí, esa es nuestra... O sea, esa es la que menos nos gusta, es necesaria, pero esa es una pelea que es cada año estás otra vez ahí. A ver cómo consigues levantar cada proyecto. Porque, y ya acabo para las preguntas, como nosotros, lo que ha contado Claudia, como nosotros grabamos secuencia en tiempo real, no tenemos tiempo muchas veces de conseguir esa financiación, porque si Choriza May nos dice en junio que el pregón de su pueblo es en agosto, y que antes además vienen todos los días de orgullo, pues o lo coges, o sea, o te metes ya a grabar o no tienes documental, como lo concebimos, que es decir, en tiempo real, no que luego una entrevista y nos lo cuentes. Y con el archivo de una tele, no, queremos grabar nosotros. Entonces hay que tirarse con cero. O sea, Claro. de hecho, por ejemplo, ahora está todo grabado, aún no tenemos nada de financiación. Pero bueno, se nos ha hecho corfa y ya un poco sabemos cómo lidiar con esto y por lo que sea vamos aguantando. O sea que Genial. seguimos. Mucho ánimo con eso. Sí. Gracias. Bueno, pues empezamos ya tenemos a Nuria y Albert. A ver qué nos cuentan. Bueno, pues yo, quizá Nuria hable más tarde. Yo quiero felicitaros porque me ha gustado mucho vuestro documental y seré breve porque quería comentaros precisamente sobre la cuestión temporal, el uso del tiempo, porque es una cosa que siempre he pensado que es complicado el distribuir las imágenes en el tiempo en una película de 1 hora y media que trata sobre un tema, ¿no? En que a veces no puedes ni jugar con el tiempo real, con la cronología, ¿no? Aquí se usa un poco la cronología para ver la evolución de algún personaje, pero no sé si tenéis alguna otra estrategia para distribuir esto, porque me resultó como muy cómoda de ver la película, ¿no? Va pasando lo que explicáis y, y funciona. Bueno, por lo menos a mí me gustó mucho. No sé si podéis comentar esto. ¿Cómo trabajáis el tiempo en el montaje, digamos? Es un poco quebradero de cabeza. De hecho, cuando hay limitantes de cronología, por una parte te simplifican la faena de edición, o sea, de montaje, porque como estábamos hablando antes, nosotros no trabajamos con un guión previo, con lo cual el guión se hace sobre el montaje, o sea, se hace una vez tienes las imágenes ya grabadas y te pones a hacer, pues como cuando vas a hacer una novela y te pones a escribir partes y luego haces el puzzle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, nosotros intentamos primero desentrañar cada pieza que tenemos y empezar a ubicarla. Entonces, es hacer un puzzle y darle el sentido, ¿no?, que tiene tanto para las protagonistas como el tiempo real que ha ocurrido, como, o sea, son muchos factores que tener en cuenta e intentar casarlos para que quede de la mejor manera posible, ¿no? O sea, a veces no es fácil, es de hecho bastante complicado porque siempre intentamos. Muchas veces trabajamos en la predicción individualmente y igual en una primera fase de montaje se hace también individual, pero a partir de ahí intentamos hacerlo en equipo, porque además una persona sola a veces también te bloqueas y necesitas que hayan otras personas que te aporten ese punto de vista que siempre va a ayudar a que tú también te desbloquees, ¿no? Y que cierres ese... No sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Pero que sí que es verdad que como no tenemos ese guión previo, tenemos que hacerlo sobre el material y
verlo una vez, probar una, probar otra. A veces sienta bien si tienes la oportunidad de que pase un tiempo y verlo con perspectiva. No sé, es un proceso creativo que es muy... O sea, cuando salen las cosas y encajan las cosas y por fin la ves, dices, qué bien, yo ahora mismo veo Resistencia Trans y digo, qué bien hecho está, porque ya han pasado mucho tiempo, ya no le veo los fallos, pero las primeras veces que la veía solo veía los fallos, por ejemplo. Y era de, sé lo que no está, solo veo lo que no está, solo veo lo que he cambiado y en realidad me gustaba como estaba antes, o ahora pienso que tal. Y en cambio pasa el tiempo y también lo ves de otra perspectiva y la magia de la edición, que hay veces que cosas que tú no le hacías esa relación, o sea, no las ponías con esa relación y en cambio te das cuenta cuando lo ves que sí que la tiene, de repente, tiene más relación de la que tú le habías dado en un primer momento, ¿no? Que eso yo creo que es de las cosas más gratificantes que hay también en el proceso de montaje. Yo creo que hay a veces una cosa que nos gusta mucho es que hay dos lógicas siempre. Una lógica periodística es algo que ocurre y avanza en el tiempo, pero la otra que nos gusta, que es la que desordena y cada película para nosotros son diferentes, es la parte de perfil. O sea, que en realidad al personaje le ocurre algo, pero lo que queremos es que tú conozcas al personaje, incluso hay momentos de flashback o de archivo de sus propias fotografías o algo así, y eso sí que somos más libres de las acciones, no sé. De manera que sí que tú, mientras ves la película, siempre sientas que lo vas conociendo más y más. O sea, no importa que la capa que se abra sea del pasado o sea una nueva cosa que le ocurra. Pero no es un proceso, o sea, cada película yo pienso que o sea, el lenguaje es el mismo porque tenemos, o sea, dos cámaras, que encima los cámaras solemos ser también nosotros, y Alex, el otro productor técnico de sonido, somos con la misma gente siempre grabando muy cerquita y luego a ver lo que sale con todo lo que tenemos. Entonces, eso Sí, que... o sea, hay cosas que sí que sabes que van ubicadas al principio y cosas que van ubicadas al final y cosas que van ubicadas en medio. Luego, lo que pase entre todas esas secuencias que hay en medio, pues es un poco de vamos a ir probando. O sea, como tienes una macroestructura mental que sí que sabes que hay ciertas cosas que sí o sí van a ir aquí, porque sí, o sea, porque han ocurrido mucho más tarde, porque no tiene sentido ponerlas detrás. Como por ejemplo, pues el Teatro de Carmen, sabíamos que tenía mucho más sentido que fuese el final porque habíamos estado grabando todos los ensayos. Entonces, pues tenía sentido que fuese así, pero luego los ensayos en sí mismos, pues intentaba, sí que se respeta. O sea, el primer ensayo, por ejemplo, sí que fue el primero real, pero luego igual los otros sí que los íbamos intercambiando, porque además como se vestían y se cambiaban de ropa, pues decías, pues mira, esto creo que encaja mejor aquí, pues da igual que haya sido este antes o este después. O sea, que ahí sí que te permite más juego, pero hay algunas cosas que sí que sabes que esto va al principio y esto va al final. Muy bien. Muy bien. Gracias, Albert. Emilio, ¿puedo Nuria, aprovechar para... aprovecha, va, aprovecha. Vale, vale. Nada, como habéis comentado que habitualmente no tenéis un guión previo, lo que sí quería preguntar era si cuando escogisteis a las dos protagonistas del documental, a Carmen y a Gloria, si lo hicisteis conscientemente sabiendo que estaban en dos fases muy distintas, aparentemente de su evolución, ¿no? Es decir, una persona con una relación consolidada, otra persona con aún muchas inseguridades y dudas. Supongo que eso no fue casualidad, ¿no? O sí. Sí, en realidad sí. No, pero elegirla sí. O sea, yo creo que, de hecho, la película, por ejemplo, Claudia prepara una versión ahora, porque para un paquete de la distribuidora, pues sí, para New York Times y tal, que se centra en ellas, y yo creo que sí que fue una elección de Claudia de ver A ver, es ese que paralelismo. empezamos con Gloria al principio, o Y, sea, la pero- conocimos primero y estuvimos bastantes meses grabando con ella. Y luego apareció Carmen. Entonces, tampoco fue una... O sea, yo sabía o sea, la sensación que yo tenía cuando estaba grabando con ellas era de, sé que las dos transmiten mucho, pero no era una idea en un principio de que iban a ser las protagonistas. No sabíamos hasta qué iban a querer llegar, hasta dónde, qué iba a pasar, si iban a querer seguir, si en algún momento se iban a echar atrás. O sea, no teníamos ni idea. O sea, era un poco de, sí que sabíamos que eran dos personajes, o sea, dos personas que comunicaban mucho, que estaban en momentos que podían ayudar a transmitir toda esta historia, también incluso de hacer referencia al pasado, ¿no? A otra época que no a la actualidad, aunque en algún momento también se trata, pero también en un inicio pensábamos que igual el protagonista era un niño trans, o sea, o un niñe, o como...
¿no? Entonces sí que es verdad que nos llamó la atención, pero no fue tampoco una seguridad de van a ser las protagonistas ellas dos. Luego sí que se fue desvelando con el tiempo que sí que estaba ocurriendo eso, que las dos estaban teniendo cada vez más protagonismo, que las dos estaban adquiriendo un compromiso con nosotros, conmigo y con el documental, y que se iba definiendo de esa manera, pero no fue una idea preconcebida de queremos estos dos perfiles. Sí que llegaron a nosotros y nosotros pensamos que eran interesantes, pero yo creo que se fue conformando a lo largo del tiempo. Vale, gracias. Gracias, Nuria. Bueno, para mí los mejores grupos de música son los que tienen muchos nombres. Por ejemplo, Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Pues hoy tenemos Ramón, Sol y Concha. Así que Ramón, Sol y Concha, muy buenas. Sí, pero la cantante creo que voy a ser yo. Buenas Perfecto. tardes. Las demás te hacen los coros. Los demás hacen el coro. Bueno, porque creo yo que a lo mejor quieren participar, pero bueno. Bueno, yo quería primero, antes que nada, felicitaros tanto a Claudia como a Dani vamos a ver, por el riesgo que supone hacer este tipo de documental y sobre todo este trans, porque es muy complejo comprender para las personas, digamos, como nosotros a veces, lo que es sentirse de una forma, de otra. Es decir, es complejo porque a veces yo personalmente no entiendo cómo una persona se puede sentir hombre o mujer cuando pienso que se tiene que sentir persona. Pero bueno, eso es otra cosa, es un tema mío bueno, que lo dejo atrás. Me ha parecido muy interesante, sobre todo cuando dejáis que ellos o ellas miren a cámara e interpelen un poco a los que estamos viendo este documental. Y bueno, me parece muy interesante la historia de cada uno de cada una en una. ¿Veis cómo tengo el problema del sexo? Perdona, del género, ya tengo un lío de género, identidad, de sexo, pero bueno, esto es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Y bueno, y me ha parecido estupendo cuando ellas han podido, es decir, se ha confrontado un poco con las leyes que curiosamente en la Comunidad Valenciana fueron anteriores en el año 2017 y había una ley con la transexualidad, cosa que ha ocurrido ahora en el Estado con el año 2023. Y bueno, pues agradeceros que esta divulgación de una problemática que existe en estos momentos y que no es fácil de comprender. Y bueno, pues alentaros para que sigáis trabajando en estos ámbitos que son complejos. Y bueno, me imagino que así como pregunta, yo tenía por aquí cosas que ya se han hablado, por ejemplo, si teníais un guión, y bueno, ya lo habéis comentado, y nada más, daros las gracias. Gracias a ti. A ver, nosotros, mira, o sea, lo que tenemos siempre es un diseño de producción, digamos, de ir accediendo a cuantos más personajes mejor al principio por conocer. Como dice Claudia, es un poco arriesgado porque es ya con la cámara, con lo cual, luego, aparte de que luego hay que hacer un guión con un montón de horas, es verdad que mucha gente se cae. O sea, por ejemplo, en este documental se cayó gente y hay una parte de la historia, incluso, ya te digo, ahora que hemos podido simplificarlo a ellas dos porque es el corazón de la historia, pero que también hay algunas restricciones nuestras, sabiendo también dónde estamos, que nos ayudan a que hay que hacer un esfuerzo por contener más historias, hacerla más coral. En este caso, nosotros, cuando por fin hemos trabajado y trabajamos mucho con televisión pública, sentimos que es nuestro lugar natural y nos encanta que la televisión pública esté en esos lugares, esté en los límites, en los bordes, es donde tiene que trabajar. Y entonces ahí entendemos que hay que dar punto de entrada a lo mejor a más historias. O sea, puede ser una historia más cinematográfica, por ejemplo, solo con Gloria y Carmen, pero sí que teníamos menores y los teníamos vinculados, teníamos, no sé, la propia asociación Lambda, no sé, había muchas cosas y hacemos el esfuerzo a veces de intentar casarlo, porque el producto con la televisión pública y la audiencia también está pidiendo eso. Y sí que nos sentimos responsables. En otros lugares, cuando los productos interactivos, que en este caso, por ejemplo, lo hicimos, nos permiten liberarnos, quizás luego la historia quede más
la lineal queda más como nos gusta, porque ya hemos pasado por esta fase de la parte, digamos, de comunicación pública que vemos importante. Pero sí que es que decir, o sea, cuando empezamos desde las dudas, empezamos con mucho universo, pero el guión se cierra en edición, pero yo creo que empezamos a hablar lo que decía Claudia, o sea, en algún momento sí que empieza a perfilarse la historia, entonces ya vas afinando la producción hacia donde quieres. Y luego llega un momento que también hay que dejarlo. O sea, hay que decirle a la gente que vamos a parar, y no es fácil, porque a las personas les continúan ocurriendo cosas, ¿sabes? Claro. Importantes. Digo, solamente en el caso del metro hemos tenido como actualizaciones porque era por seguirlo, pero es verdad que también es un momento duro de decir, vale, hay que cerrar y contar la historia hasta aquí, en el año en que estamos, y porque va hasta televisión, o sea, hay que... Pero yo creo que todas estas restricciones que es, al final lo haces buscando que tenga impacto, porque quieres que la película se vea y que ayude a establecer debates en la manera que nos gusta, que es, por ejemplo, antes nosotros nos parece muy loco, nosotros empezamos los documentales con dudas, y en cambio nos parece muy loco cuando vemos que muchos debates en la sociedad se establecen totalmente con certezas. O sea, ya vamos a pegarnos aquí, porque yo ya sé lo que pienso. Pues yo no sé lo que pienso. O sea, en lo que es una persona trans, ni lo que tiene que vivir antes de... Nos parece que una es mejor dudar, y dos, es mejor conocer personalmente, o sea, no tener como ideas, sino cuando es una persona, no digo que una persona represente a todo el mundo, pero persona a persona yo creo que te acercas más quizás a su realidad para entenderla. Y ese es un poco el planteamiento que, como lo que explica Claudia, es súper orgánico y se va moviendo, y si una película la acabásemos un año después, a lo mejor sería diferente que un año antes, por cada condicionante, pero creo que las restricciones bienvenidas sean, porque te ayudan también a ubicar y que la obra sea lo más útil posible. Oye, una pregunta. Ese momento que vosotros estáis grabando, ¿vale? Un documental con un presupuesto limitado, estáis grabando y de repente un personaje que pueda ser importante se os cae. ¿Vosotros ya tenéis ese callo de decir, bueno, oye, hemos perdido muchas horas de grabación, pero tal? ¿O es rollo, no? Depende. A ver, nunca suelen ser protagonistas, ¿eh? Eso también es verdad. O sea, si se ha caído alguno, siempre han sido personajes secundarios. O sea, personas que estaban implicadas, pero nunca lo habían tenido claro del todo. O sea, si se hubiera caído al final del documental, por ejemplo, Gloria, sí, ahí sí que hubiera sido un drama real. Eso daría para un documental. Sí. Claro, Pero ahí sí que o sea, hubiéramos tenido que hacer un planteamiento totalmente distinto de la producción y de cómo acabar el documental. O sea, en ese caso, nos ha pasado, o sea, nos ha pasado que se han caído y que nos ha tocado reabrir, nos ha tocado cambiar la estructura, alterado, y bueno, ha sido un dolor de cabeza, pero es verdad que en la esencia yo creo que no nos ha pasado nunca que se haya modificado. no, el protagonista, yo creo que tenemos una relación, yo creo que demasiado estrecha para que pasase. O quizás es que hubiese caído todo el documental entonces, pero sí que pasan... Vínculo, ¿no? Yo me acuerdo en la primera temporada de Crónica Médica, Claudia había conseguido a base, o sea, nosotros empezamos la serie en otoño del 2019. O sea, obviamente no sabíamos que venía el COVID. Para cuando viene el COVID tenemos que continuar haciendo la serie, porque todavía tiene menos sentido que ahora que hay una crisis tan grande en la sanidad, nosotros dejásemos de grabar, había que grabar como fuese. Entonces estuvimos peleando hasta que conseguimos volver a entrar en los hospitales. Y las 2-3 semanas, digamos, que estuvimos fuera, pues estábamos en la puerta, intentando, por ejemplo, en la montaña sí que podíamos hacer. Pero bueno, Claudia peleando consiguió una persona que estaba en la UCI, porque la protagonista, digamos, era la jefa de la UCI, no el enfermo. Pero estuvo mucho tiempo hasta que salió de la UCI, ¿no? El Jorge. Sí. Con el permiso de los familiares, luego incluso de él. O sea, una persona que la coges en la UCI y consigues toda la rehabilitación hasta que sale. Bueno. No sé si llegamos a grabar eso, ¿eh? No, da igual. Pero ¿cuánto tiempo? Bastante. Y luego Sí, se cayó. No. A ver, que eso era, sobre todo, era importante porque había sido la única persona que habíamos conseguido grabar dentro de la UCI. La única persona que tenía COVID y que había querido participar y que todo el mundo estaba de acuerdo con esto. Y al final, claro, cuando ya teníamos, o sea, toda esa secuencia en la que estaba la médico tratando, que se veía esta humanización, porque al final la tesis también era la humanización de la medicina, y veías a la médica
tratando con este paciente y cómo le ayudaba a moverse a tal. Mostrábamos por fin lo que significaba tener un COVID en una UCI, ¿no? En ese estado tan avanzado. Y en el último momento, cuando ya lo teníamos todo editado y se lo enseñamos, dijeron, no, esto se cae. Esto no queremos que salga, porque el hombre había al final salido de la UCI y se había retractado. Y no sé tanto si él o la familia, porque al final creo que había tenido muchas secuelas del COVID Ya. y no, o sea, prefirieron mantenerlo. Yo creo que también hay veces que yo creo que es normal, la gente está muy dolida por su situación personal y en España tenemos también mucho pudor con mostrar nuestra intimidad y la gente prefiere llevarlo como algo muy personal, ¿no? Entonces las cosas feas que se queden aquí, no que no salgan. Y aunque haya dicho que sí, y aunque sea por un bien mayor, y aunque entienda que el proyecto está súper bien y es necesario comunicar la sanidad pública, yo lo estoy pasando mal y no quiero que nadie lo conozca, ¿no? Pero es un proceso personal que a veces pues, hay que respetar, inevitablemente. Muy bien. Gracias, Sol. De nada. Vamos con Joan. Hola, ¿qué tal? Claudia Hola. y Dani. Primero también felicitaros por la película y sobre todo por el compromiso social que habéis aportado en todas las tareas que estáis realizando, porque creo que la película es una más, pero que detrás de ver la película, detrás hay unas personas, una cooperativa, como habéis dicho, en la cual, bueno, ojalá hubiera muchas con vosotros. Quizás nos iría distinta o aparecerían cosas que no conocemos. A mí la película me ha conducido a otra película que también está en filming, que se llama Enfem. No sé si la habéis podido ver. Enfem es una asociación que existe, que está en Barcelona, que debe tener una historia de hace 15 años aproximadamente, cuando, bueno, pues hace la transición o vestirse de mujer, ir andando por la calle, etcétera, etcétera, pues no era tan sencillo. Entonces, a partir de unas personas determinadas, se creó lo que se llama ENFEM. ENFEM es una asociación de crossdresser, es decir, de crossdressing, que es la primera etapa para entendernos. Hombres que se gusta vestir de mujer un día, una noche, lo que sea, pero luego vuelven a su vida común. Y lo que es el local este, mejor que veáis la película, pero es un lugar al cual los socios pagan por armario que tengan. Y el armario pues les sirve para cuando deseen, poderse vestir, se va a fiestas, hacen salidas a la calle. Cuando Gloria explicaba todo, que es la protagonista o el hilo conductor de vuestra película, por eso me he acordado de Enfem, porque allí en Enfem hay muchas glorias. Porque entre otras cosas, pues puedes maquillarte, hay una maquilladora que viene un día a la semana. Si no tienes ropa, etcétera, etcétera, pues hay un vestuario común para poderse vestir, que se organizan fiestas, que se organizan cenas, que se organizan salidas. Y también hay un servicio de logopedia, porque claro, una persona vestida de señorita, pero con una voz grave, pues no liga mucho. Y de este tema de crossdressing, pues mucha gente ha hecho la evolución hacia pues, el cambio de hombre a mujer, para entendernos. Estos términos tendrían que discutirse un poco. La película la ha hecho una antropóloga, que es Alba Barbel, que en definitiva esta persona empezó a ir a la asociación porque quería hacer la tesis de la carrera que ha hecho de antropología sobre este tema. Entonces empezó a asistir allí para tener datos, para poder hacer la tesis. Bueno, se comprometió tanto que ha sido la que ha hecho la película. La película, así como aquí hay un protagonista, Gloria, es más coral. Cada uno va explicando, o cada una va explicando lo que se trata.
es distinto, quizás supongo, pero sí que ha tenido un peso determinado político. Por ejemplo, pues no sé, la persona Judith Joanny, que es una persona con los 40 años, ella es doctora en biología molecular y forma parte del equipo directivo del proyecto ALBA, que es un superconductor de estos enormes, que está en Sant Cugat. Pues bueno, ella empezó la transformación a los 40, hoy día y tuvo que enfrentarse porque claro, aquí dentro del crossdressing hay mucho hombre que está casado y que no ha salido del armario, con lo cual, digamos, cuando realmente van pasando de una fase a otra, pues lo más seguro es que haya un divorcio y lo más seguro es que hay una pelea por los hijos. O sea, es un tema que es muy complicado y evidentemente puedes perder el trabajo. Pues bueno, esta persona que os digo, pues bueno, por ejemplo, hoy día es una líder en este sentido, continúa estando trabajando en el mismo sitio y bueno, pues ella ha trabajado en lo que fue una plataforma que transforma salud, que consiguió que la Generalitat hace pues ya 8 años aproximadamente o 9, pues creara una especialización para entendernos que es este Transforma Salud, en el cual, pues así como las personas que quieren pues hacer la transformación en este sentido, pues tenían que ir al clínico o a algún hospital de estos, con lo cual bueno, hacían pasar por un psiquiatra, es muy complicado. Pues en el departamento cuando entras te dicen qué puedo hacer por ti. Y es un sitio donde, controlado por médicos, pues las personas se hormonan, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay un departamento de psicología que ayudan a hacer el paso en este caso, ¿no? Bueno, yo quizás me estoy enrollando mucho, pero explicaros que Gloria, en este caso, pues es el personaje típico de las personas que tienen un armario y que tienen allí una ayuda, porque una cosa es salir solo por la calle, etcétera, y otra salir en grupo. Entonces, por eso estoy explicando esto, porque realmente yo creo y os brindo que podáis ver la película, porque es un complemento distinto de lo que habéis hecho vosotros. Creo que una cosa se puede juntar con otra. Y evidentemente me pongo también a vuestra disposición, o podríamos decir que Alba Barbel, que es amiga mía, pues si queréis poneros en contacto algún día, o que ella venga aquí también, porque también he hecho cortos para niños de esta temática. La Sirenita concretamente se llama, que también está en Filmin. Pues bueno, creo que puede colaborar en este sentido. Y esto es lo que yo quería explicar. Y Muchas agradeceros. gracias. No sé qué pasó. Sí, ha pasado ya algo ahí, pero nada, que muchas gracias, Joan. ¿Eh? La tenemos fichada aquí en Filmin. La acabamos de pillar en Filmin. Sí, está. Y la Sirenita creo que también está. Muy bien, pues Sí, nada, Sí. ¿A que sí? perfecto. Esta está muy, muy enfocada y se ha pasado también en escuelas, porque, a ver, cuando se hizo el tema de la película, lo que se hizo es irla proyectando en distintos barrios, en distintos barrios de Barcelona, incluso de fuera de Barcelona, en Cataluña, y la repercusión que tuvo realmente fue espectacular. No por el volumen de gente, sino porque veías que es un tema que está allí, que está encerrado dentro de las casas, etcétera, etcétera, y que las personas que realmente pues están en esta situación, pues realmente sufren mucho. Yo creo que este es uno de los temas importantes. También, no sé si está por aquí, pero hay una asociación que se llama Crisalis, que está Sí. enfocada a los niños o personas menores, etcétera, etcétera, de ayuda a las familias de una forma u otra para poder, ¿verdad? Te sale un niño de 10 años diciendo que quiere ser niña, pues es un problema incluso de acoso en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta asociación también ayuda mucho en este sentido. Y hasta luego, ya hablaremos. Muy bien, muchas gracias, Joan. De nada. Alguna vez hemos dicho, Joan, por lo de y las partes pedagógicas, porque pienso que hay que decir que el aproximarse a la realidad trans
en realidad es aproximarse a cuestionar todos los procesos de identidad de género que te pueden afectar aunque seas una persona cis, digamos que decir, y sobre todo para los nanos, ¿sabes? Es decir, que un nano o una nana consideren que un color, que un deporte, que un juego que les gusta es lo que les identifica, ¿sabes? Y que entonces, o sea, que bienvenido todo lo que sea y pedagógico y encantoso tener el contacto, ¿sabes? Porque creo que es una cosa que el problema no solamente es de las personas trans, ellos son como una parte muy representativa porque, no sé, realizarse implica pasar por todo un tránsito y exponerse, pero creo que esa presión de la identidad de género no se libra a nadie. No creo que nadie esté No. Yo tengo unos libre de amigos ese problema. que viven en un pueblo de Tarragona, no muy grande, y ella tiene 2 hijas. Bueno, una le gusta el ballet y es lo más femenino que te puedas imaginar, y la otra, pues desde los 10 años, que dice, yo no me llamo Claudia, me llamo Pera. ¿Mm? Y bueno, y él juega, bueno, pues en deportes de hombre, etcétera, etcétera, y que él cuando, bueno, que él quiere hacer, que él se llama Pera, que le digamos Pera, y que además, pues bueno, pues en el colegio lo han aceptado bastante bien, con la ayuda también de esta asociación, porque luego, claro, un niño en la escuela ya sabemos cómo funcionan, ¿no? No es que haya bullying, es que puede ser bastante más duro, ¿no? Antes a esta gente la llamaban maricón. Sí. Bueno, aún se utiliza. Aún se estila, sí. Muy bien, continuamos, Joan. Muchas gracias. Vamos ahora con Auro. Hola. Hola. Bueno, yo quiero daros muchísimas gracias por hacer patente sentimientos de sufrimiento que creo que hay subyacentes en todo vuestro cine, ¿no? Por lo que acabo de deducir. El cine social, la temática común que me parece que aportáis es poner sobre la mesa lo que la persona siente, en este caso de las chicas estas, pues nos pone muy de manifiesto el proceso que ellas sufren, ¿no? Y bueno, daros mi enhorabuena por esa valentía. Una cooperativa que se dedique a poner en evidencia temas que son minoritarios o casi marginales, pues es muy digna de elogio, ¿no? En cuanto a la forma de hacer cine, pues realmente venimos de hablar con guionistas anteriormente, entonces pues es un esquema nuevo. Y lo quiero comparar un poco con la escritura automática, ¿no? Me imagino que lanzáis un tema y, bueno, pues la escritura automática pues es eso, empezar a desarrollar y luego cambiar un montón de veces, aportando, cambiando, sustituyendo, etcétera, ¿no? Y realmente con vuestros guiones tendréis que editarlos un ciento de veces. Y con respecto al guión, pues un guionista hace poquito nos comentaba que cambiaba una media de 21 veces el guión, es así, ¿no? Creo que estoy en lo cierto, dijo Emilio. eso Como Enrique, una creo. media de 21, sí, como una media de 21 veces. Con lo cual me imagino que sin un guión previo y teniendo que editar y, bueno, y cronológicamente, etcétera, hacer cambios, bueno, pues hacéis un puzzle, por lo menos en la película que he visto yo, y vamos, me comprometo a ver otras porque me parece eso, como de agradecimiento por parte de la sociedad que estamos necesitando asomarnos a realidades que desconocemos. Así que mi enhorabuena Muchas gracias. Muchas gracias. a vosotros. No sé cuántas veces lo cambiamos un montón de veces, es verdad. Pero diríamos, nosotros a veces lo asimilamos que hay una parte como si fuese una escultura, o sea, primero vas tirando material, agregándolo de una manera más burda, pero que ya es como una estructura que debería de funcionar. Y luego, y eso cuando lo pones, pues te das cuenta que dura 3 horas, por decir algo. O sea, que eso no lo va a ver nadie. O sea, entonces sí o sí estás obligado de empezar a picar y picar y picar, y ahí va saliendo un poco, mientras vas bajando el metraje, que siempre es un objetivo,
va saliendo la forma en la que se queda. Pero siempre esta máxima también ayuda, siempre, que decir, hay que bajarlo, tiene que ser más corto, tiene que ser más corto. Y al hacerlo más corto, por el camino vas viendo lo que queda, pero 21 puede ser una aproximación, sí, a lo mejor, a la Bueno, por cantidad decir que le algo. damos. Sí, Bueno, pues está muy hoy. interesante todo el debate, y lo que pasa que yo hoy tengo que dejaros. Os sigo Muy en bien. diferido. Muchas Muchas gracias, gracias a Auro. todos. Gracias. A Gracias. Chao. vosotros. Hay que reconocer que Ramón Sol y Concha suena mucho mejor que Belén y Pepe Tono solo, porque solo son dos. Aún así les damos voz. Belén, Pepe Tono, muy buenas. Hola. Pero Hola. Concha iba a venir aquí, ¿eh? Ah, os la han robado. Y luego Ha habido ahí un se fue a fichaje de cambiar de día última hora. porque llueve mucho. Vaya, Bueno, vaya. yo tengo que decir que, bueno, me ha encantado el documental y ya cuando hablábamos con Dani ya transmitías, no sé, una manera de hacer cine muy diferente. Quiero decir, por ejemplo, aunque solo sea a nivel de que te enteres de las cosas, por ejemplo, yo no sabía que en la Comunidad Valenciana la ley trans era desde 2017, por ejemplo. Me ha gustado también mucho, para ser de Valencia, ver a Carmen a Gloria en la ciudad, ¿no? En barrios que conozco, delante del Mercado Central. Y entonces esa sensación, eso de están ahí y si no es por vuestro documental, es como que no están en ningún sitio. Y entonces he recordado una mujer trans que conozco de Ruzafa de siempre, la he visto en la compra, pero con la que no he hablado nunca. Porque había una especie como de invisibilidad impuesta, ¿no? Que hacía que, o que hace que no lo veamos. Por eso te digo que este documental, este tipo de documentales te hace abrir los ojos a una cosa que te hace reconocer a las personas, ¿no? Entonces me parece súper interesante y muy humana la manera de trabajar que tenéis. Aquí hicimos un cineforum de una película que era Cinema Sabaya, que no sé si conocéis, que es de una directora de cine que juntaba en un curso de cine para mujeres árabes e israelíes que vivían en la misma ciudad de Israel. Y bueno, y ahí en la película planteaba que las mujeres cuentan sus cosas y además al contarlas se transforman, que es lo que yo veo también que pasa en vuestro cine. En esta cuestión tuvieron que ficcionar la película porque las mujeres no dieron permiso, ninguna de ellas, por las transformaciones desde el feminismo, desde la tolerancia religiosa. Y entonces, digamos que la directora tuvo que escribir la película, el guión inspirado en la verdad, pero no con esas mujeres, ¿no? Entonces, en ese veo vuestro trabajo y que es, o sea, no solo conseguir los permisos, sino que yo creo que lo que conseguís es la confianza de la gente, que se muestren delante de vosotros como si no estuvierais. Quiero decir que hay una cosa que llaman, lo he leído por ahí en los documentales, el punto de vista de la mosca en la pared, de que sugiere que no influye en lo que acontece y lo graba como asépticamente. Yo creo que lo vuestro es todo lo contrario. Creo que no es que influyáis en lo que acontece, en el sentido de que las personas se transforman, descubren, y porque vosotros descubrís con ellas. Y bueno, me parece muy transformador y muy revolucionario, diría. Me ha parecido muy interesante el documental, pero sobre todo vuestra manera de trabajar. Enhorabuena. Gracias. Pues lo que se ha comentado antes, por ejemplo, decías de la mosca en la pared, pues justamente creo que o sea, creo que es el caso que menos ocurre lo de la mosca en la pared, porque como se ha comentado de las miradas a cámara, o sea, muchas de las situaciones, por ejemplo, me iba yo sola, las dos secuencias que son más íntimas, que están revisando las fotos con la familia y tanto Carmen como Gloria,
pues ahí, por ejemplo, estaba yo sola con la cámara, entonces yo estaba sentada con ellas, igual que en una de las comidas de cumpleaños, bueno, sí, creo que es el mismo día. Entonces, claro, la misma, yo de hecho veo la comida como está grabada y digo, qué mal grabada está, pero es que yo estaba sentada en la mesa, ¿sabes? Era la misma distancia que tenían entre ellas también para comer. Y en el sofá, pues estaba en el sofá tomando el café, pues después de comer, ¿no? Entonces, las miradas que se hacen a cámara en realidad son miradas que me están haciendo a mí, que yo es de los logros que más contenta estoy de que hayan sentido esa confianza precisamente que cuentas para mostrarse tan naturales delante de la cámara y olvidarse de la cámara, pero no olvidarse, sino como compartirlo conmigo. No sé cómo fue exactamente, pero sí que fue, yo creo que un vínculo, ¿sabes? Conmigo y con el documental. En el caso de Carmen y Gloria, yo me pasaba también muchos días que iba sin cámara con ellas, o sea, me iba a pasar un rato con Gloria a pasear al perro al río de su pueblo o con Carmen a comer a casa con su marido porque me pedía ayuda para no sé qué, aún lo sigo haciendo, o sea, con Gloria no, pero con Carmen sí que sigo manteniendo contacto y sigo yendo a comer con su marido y con ella de vez en cuando. Si voy mucho me saturo, pero si lo mantengo más o menos bien, está guay, o sea, me alegro mucho de poder mantenerla en mi vida. Y yo creo que lo que comentabas precisamente de que es un proceso transformador, sí que es también algo que hemos visto que ocurre cuando hacemos los documentales, que yo creo que también es inevitable, ¿no? Que tanto el proceso mismo de verbalizar una experiencia, que eso lo estamos viendo ahora con la violencia obstétrica, como el hecho de luego verlo todo lo que tú has expuesto, verte a ti mismo o a ti misma actuando en tu propia vida, te da una imagen también diferente y hace que yo creo que cuente, o sea, que tengas una percepción distinta y que te ayude quizás, o no, igual lo rechazas, no lo sé, pero yo creo que de normal ayuda a entenderte mejor, ¿no? O a entenderte de otra manera y cambiar ese punto de vista. Y yo eso sí que lo he vivido, de entrevistas con personas, incluso con médicos que hemos hecho en Crónica Médica, de acabar la entrevista muchas veces han sido entrevistas muy largas, de 2 horas, y acabar la entrevista y decir, pues como que notas a la persona que le has abierto puertas en su cabeza, le has abierto puertas a cuestionarse cosas, a pensar cosas, y eso le ha cambiado también, sea a un nivel incluso más técnico, ¿sabes? O más profesional o en un ámbito como pueda ser el médico, o sea a un nivel de remover cosas personales. O sea, yo, por ejemplo, que Gloria me dejara ir al psicólogo, que va al psicólogo, no sé, los psicólogos es algo muy, muy personal, ¿no? Pero que ahí se abre a unos niveles que de hecho nos ha costado siempre mucho que la gente se abra, de contar intimidades, de contar conflictos, porque aquí la gente no quiere contar nunca los conflictos, es de esto no lo saques que he discutido con tal, y es de, bueno, como si la gente no discutiera nunca, ¿no? O sea, que la gente muchas veces tiene muchísimo miedo a mostrarse. Y cuando al final lo que comentaba antes Dani, cuando ya le enseñamos toda la película y Gloria defendió ante su madre que se quedaran algunas escenas que su madre quería que no estuvieran, y Gloria le dijo, es que esto es así, esto es la realidad y se va a quedar, y se quedó gracias a que ella se lo creyó, o sea, se creyó el documental y se creyó, o sea, se lo creyó, me refiero, lo vivió también como algo suyo, no sé. Sí, sí. De hecho, el tema de grabar las terapias, no digo por el tema de grabar terapias, sino por lo que decías, que la cámara luego les devuelve algo que ellos ven y les sirve, es algo que se usa como una herramienta. Muchos psicólogos te graban la sesión y más adelante te la ponen, mira, esto es lo que pasaba, esto es lo que hay, así has reaccionado, y sirve también, o sea, no deja de ser una herramienta más. Sí, Este en caso. antropología también, en sociología, es una de las metodologías que se utiliza, de hecho. Ujú. Muy bien, Belén, muchas gracias. Seguimos y vamos con Aurelio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Casi iba a retirar la petición que iba a hacer ahora de hablar, porque con, con lo que habíais ido diciendo y sobre todo lo que le ha contestado Claudia ahora a Belén, está un poquito lo que yo iba a preguntar. Yo estaba asombrado tenía dudas sobre las secuencias de las entrevistas de Claudia con los psicólogos.
y tenía la intención de preguntaros si estas también eran en directo o había habido alguna reconstrucción y no, ya nos habéis dicho que fueron en directo, ¿no? Sí. O sea, bueno, entonces, bueno, pues simplemente decir que felicitaros por la ambición de vuestros proyectos, porque realmente estar siguiendo a personas durante tantas horas y recogiendo, grabando tanto material y ganándose su confianza, como habéis dicho, pues me parece un trabajo encomiable y muy difícil. Y si yo creo que si el cine sirve para alguna cosa, entre otras cosas, es para hacer proyectos así como estos que nos habéis comentado. No solo esta película tan excelente que hemos visto, sino lo que es toda vuestra producción que nos habéis comentado, que me ha parecido interesantísimo y que voy a intentar ver las otras películas. Y bueno, solamente al hilo de esto y de esto último que has dicho, pues sí comentar una cosa sobre lo que decimos a veces la gente y yo mismo, de que, bueno, pues es que la situación de las personas trans o lo que quieren hacer es como muy difícil de entender, ¿no? Como si toda la humanidad o que no somos trans nos entendiéramos perfectamente o nos comprendiéramos muy bien a nosotros mismos o tuviéramos todo muy claro sobre nosotros mismos y nosotras mismas. Y yo creo que no es el caso. Y de hecho, en lo que habéis comentado de que muchas veces el material más interesante que habéis conseguido grabar, luego muchas veces no le habéis podido dar salida porque la propia persona a la que habéis estado acompañando no lo ve claro, pues yo creo que es una prueba de esto, que muchas veces cuando hablamos con nosotras mismas o nosotros mismos, lo vemos todo clarísimo, pero cuando nos tenemos que ver, pues no sé, yo creo que hay un componente de que no lo teníamos tan claro cuando nos vemos en tercera persona o si quieres desde el punto de vista de la mosca en la pared, ¿no? Que igual la mosca en la pared ve cosas que no tenemos tan claras. Entonces, yo creo que la tolerancia hacia las personas trans no es una cosa que tengamos que tener hacia un colectivo, ay, que pobrecitos, fíjate y tal, sino que forma parte de un proceso de tener una mayor apertura mental hacia todo y darnos cuenta de que somos complicados y más complicados de lo que pensamos a primera vista o cuando nos bautizó papá y mamá. Y esto es lo que quería comentar y daros las gracias y pediros que sigáis adelante con este trabajo, porque veo que es muy difícil sacarlo adelante económicamente y demás, pero que además que exige un valor y una ambición enorme. Así que adelante y gracias. Muchas gracias. Gracias, Aurelio. Solo decir que yo creo que todos los temas estos que son complicados, que tienen que ver con la identidad de género, la orientación sexual, todo esto, creo que para nosotros bienvenido sea. Que decir, es que durante mucho tiempo ha sido una cosa hermética, que era de una única manera, y ahora pues es normal que el debate sea muy rico porque es que no ha existido, nunca ha existido debate. Había una única manera de ser y luego todo lo otro era anormalidades. Entonces acaban de empezar estos debates. Ojalá que no se vivan como enfrentamientos, la verdad. ¿Sabes? Que enriquezcan, ¿no? Sí, yo en esa línea, de lo mismo que estabais hablando antes, que o sea, muchas veces que se dice la gente odia o rechaza por miedo a lo desconocido. Y yo siempre pienso, ¿cómo puede ser que odies o que rechaces algo que no conoces? O sea, si no lo conoces precisamente no tiene sentido que lo rechaces, ¿no? O sea, tiene más sentido que lo intentes conocer o que lo intentes entender, aunque a veces no vaya a ser ni posible del todo, pero que te acerques un poco más a eso, que tengas una postura, pues eso, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que tengas una postura férrea y preconcebida sin haber indagado sobre el tema. Entonces, bueno, es nuestro punto de partida siempre para hacer los documentales y yo creo que es lo que al final, a mí personalmente, lo que más me llena, el poder aprender a cosas nuevas sobre mí, sobre el mundo, sobre las personas, sobre las relaciones humanas y yo creo que es, no sé, es de la mejor manera que se puede aprender, que es deconstruyendo cosas que piensas que tienes claras y cuando te das cuenta de que no lo tienes claro y que no era así,
Y a mí yo creo que es de las mejores sensaciones que hay, cuando te das cuenta de que no tenías razón. Sí, bueno, solo en ese sentido, solo una cosa que me parece muy importante de vuestra película de resistencia trans. En el caso de Gloria, todo lo que aparece sobre sus dificultades en el mundo laboral, ¿no? Porque es una cuestión que cuando oyes discursos transfobos de que estos son caprichos, modas y no sé qué, bueno, la vida laboral es complicada para todos, ¿vale? Y todas. Pero, caramba, yo estoy en una organización que intenta ser trans incluyente y que es un sindicato. Y bueno, quiero decir, la dificultad que supone a nivel laboral el salirte de la norma es muy considerable. Y entonces creo que es muy interesante que hayáis puesto sobre la mesa eso, ¿no? Y bueno, pues eso, volver a daros las gracias. Gracias, Aurelio. Vamos con Regina. Volvemos a Lavall. Hola. Hola. Bueno, enhorabuena por el documental. Me sumo a mis compañeros, me ha gustado mucho. Y bueno, yo solo quería preguntaros, puesto que seguís el contacto con Carmen, hay un momento en el que ella dice que las hormonas le sentaron mal y no quería hormonas. Entonces, yo no sé, no se ha hablado mucho del tema legal, pero la nueva ley trans ha suprimido dos elementos que habían en la anterior legislación. Uno de ellos es la obligación que había para hacer la transformación de tener un diagnóstico de disforia de género, y el segundo requisito es llevar un tiempo de hormonación, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante seguir haciendo un seguimiento, ¿no? De cómo han percibido las protagonistas esta nueva ley que suprime estos dos elementos, que yo creo que es un paso bastante importante, ¿no? Eliminar ese concepto de enfermedad, ¿no? De enfermedad mental que tiene la transexualidad. Me parece que es básico. La ley tiene sus lagunas, sobre todo en temas de deporte o del deporte profesional o en determinados temas de la violencia de género, porque han habido fraudes ahí o intentos de fraude, pero yo creo que en general con esta nueva legislación se ha logrado un paso más en la dignidad de estas personas. Entonces, me parecería muy interesante, no sé si es otro documental o qué es, pero continuar un poco sobre todo con Carmen en ver en qué ha cambiado con esta nueva ley digamos, su vida, ¿no? Bueno, Carmen yo creo que lo tenía, o sea, creo que ella ya consiguió todo lo que quería en su vida y en ese sentido, o sea, sigue haciendo por visibilizar la situación de las personas trans, y ella sigue teniendo su grupo de sus amigas trans de toda la vida. Pero es verdad, o sea, yo creo que Carmen a ese nivel, o sea, no sé si, o sea, en el documental veis el momento este del final cuando ella tiene un encontronazo con la policía y va luego a denunciarlo al ayuntamiento. Sí. Y yo creo que a partir de ese momento, que eso también fue algo que hizo gracias al documental, o sea, porque yo creo que el hecho de verse respaldada por cámaras, porque fue algo que nosotros le propusimos además, decirle, oye, pues mira, existe esta herramienta desde el ayuntamiento, puedes ir y pedir explicaciones. Entonces,
ella, como de alguna manera cogió fuerzas por sentirse respaldada, fuimos con ella a grabar y desde ese momento, por ejemplo, a nivel de su pueblo, a nivel local, en Torrent, ya dice que cada vez que se encuentra la policía la tratan de señorita, nunca le cuestionan y nunca le piden la documentación, ¿sabes? Como que, bueno, es a un nivel muy pequeño y casi anecdótico, porque ella sabe que sigue existiendo este tipo de discriminaciones y de delitos de odio que son horribles y que es una lástima que siga existiendo, y lo que comentaba Dani antes, o sea, que dentro del feminismo esté habiendo esta brecha tan grande por la inclusión o no de las mujeres trans en el feminismo, que eso es un melón que ahora mismo, ¿sabes?, es muy difícil de tratar, porque es verdad que hay gente muy convencida de una postura muy transfoba y es muy difícil de quitar de la cabeza, y creo que eso es un paso muy grande, la ley, pero es verdad que ha hecho que haya un paso bastante atrás en cuanto a por lo menos al feminismo a nivel social. O sea, que no sé, se han dado de bruces con algo que no se esperaban y que o sea, y que de repente ha sacado como una parte de mucho odio y además de mucha, no sé, de culpabilizar mucho a un colectivo que precisamente lo pasa muy mal. O sea, y yo creo que es lo que no se debería hacer. O sea, siempre tendrías que estar al lado de las personas que son víctimas además de un sistema de género, y no estar en contra y ir en contra de alguien que va a remar a tu favor también, ¿no? O sea, bueno, esto ya es una consideración personal. Muy bien, Sí, yo gracias, creo Regina. Ay, perdona. No, que digo, por lo que decías también de lo de la disforia o la hormonación, por ejemplo, creo que hay un montón de gente joven que ni siquiera se aproximan a una lógica binaria a su identidad, como para plantearse que se tienen que hacerse ningún tratamiento. O sea, simplemente no es una cuestión de expresión. Si mucha gente no quiere tocarse el cuerpo para nada, ni quirúrgicamente, Bueno, está en proceso ni... eso también de aceptación, ¿no? O sea, quiero decir que cada vez hay más Mucha gente gente no joven. necesita Sí, te esto. refieres a los no binarios, gente Sí, que sí, sí. que se describe como no binaria, que No, realmente incluso una persona trans, un hombre trans que no se opere las tetas, o sea, no se opere, claro, y que siga Sí, sí, teniendo sí. tetas y vaya a la playa con un bañador que asociaríamos a un hombre y con las tetas sin operar. O sea, me refiero que eso se está empezando, yo creo que a plantearse, y hay gente que tiene, yo creo que esa valentía, ¿sabes?, para hacerlo, pero sí que es verdad que yo lo veo que cuesta mucho, porque por una parte está toda esta apertura también de cara a los jóvenes, de que cada vez hay más referentes y cada vez se visibiliza más este tipo de vivencia diferente, o sea, diferente a lo establecido, pero también es verdad que por otra parte tenemos consumismo de todo lo contrario, que es los roles de género súper marcados también, de las mujeres con unos cuerpos que te cagas, con las influencers, con los hombres con sus masculinidades. O sea, me refiero que estamos un poco expuestos a una mejora, pero también a una regresión en ciertas cosas. Entonces hay un poco de conflicto, al menos yo lo vivo así, ¿sabes? Como que existe un poco de conflicto actualmente en ese sentido. Fue también muy rompedor en Eurovisión cuando ganó Conchita Wurst, ¿no? Ver un transexual con barba fue también muy impactante, ¿no? Porque parece que tenían que estar, bueno, parece que no, en España estaban obligados a hormonarse, a quitarse la barba, a quitarse los pechos en el caso de mujeres que pasaban a hombres. O sea, hacerte una mastectomía es una cosa muy gorda, es una operación muy seria. Y la verdad es que en eso yo creo que se ha avanzado muchísimo. Hombre, una de las cosas que, por ejemplo, a nosotros también nos chocó mucho y que sigue pasando a gente, por ejemplo, que también es muy normal no tener contacto con personas trans, y lo primero que le pasa a la gente por la cabeza es, pero está operada, está operado, y tiene pareja, y cómo la hará con su pareja, porque, por ejemplo, pues yo qué sé, puede ser una mujer trans pero que sea lesbiana y en realidad tiene un pene y su pareja tiene una vagina, o sea, me refiero, y no pasa nada, porque al final también la sexualidad cada uno la vive como quiere y como puede y como le gusta, ¿no? Pero sí que tendemos a asociar todas las cosas como a este biologicismo de reproducción, de pero entonces y esto y entonces, y luego cuando de repente le das la vuelta y dices, ah, pues a mí qué más me da.
o pues claro que sí, pues harán lo que quieran, ¿sabes? O igual que cualquiera de nosotros puede hacer lo que sea en unas prácticas sexuales, ¿no? Que no es tan importante, que al final también forma parte de la intimidad y que en esto existe ese morbo muchas veces, que quizás está empezando a cambiar y a verse como un debate más a un nivel social y no tan sexual, pero hasta hace poco era muy sexual y estaba muy asociado. O sea, yo hablo con mi padre y mi padre, yo decirle que una persona trans, un hombre trans, no es gay, ¿sabes? Mi padre no lo entiende, me dice, no, pero eso es que es gay, ¿sabes? O sea, en su cabeza está asociado al mundo LGTBI, pues es gay, ¿sabes? Y yo hacerle entender que no existe esa relación y que una cosa es identidad y otra cosa es orientación, o sea, pues es muy difícil, ¿eh? O sea, cambiar esa perspectiva es... Sí. Y en cualquier caso, por lo que decías de la disforia, o sea, es verdad que da para un documental, pero yo creo que todo ese manual donde sale la disforia de género, el DSM que manejan los psiquiatras, bueno, eso es uno de los libros más utilizados en medicina, de los más vendidos del mundo, pero están las farmacéuticas detrás también alientando no sé cuántas enfermedades ficticias, digamos. O sea, que yo creo que cuánto se patologiza muchos comportamientos humanos, ¿sabes? Cuando en realidad lo que hay es a veces hay negocios o por no ver que a lo mejor hay una patología que es más social, ¿sabes? De cuestiones a resolver de una manera comunitaria y no de una manera psiquiátrica. Exacto. Sí, Muy sí, bien. sí. Gracias, Regina. Gracias. Vamos con Amanda. A ver, Amanda, que no te escuchamos. No, no te escuchamos. Tienes que darte el sonido. Bueno, a ver si la cámara funciona. Bueno, nada, seré muy breve. Solamente me uno a los compañeros para daros las gracias. Me ha parecido fenomenal el documental y pienso que realmente es muy importante que se hagan este tipo de cosas porque venimos de una educación muy rígida donde todo se ha etiquetado mucho y bueno, no te podías salir un poco de la norma, ¿no? El hombre, la mujer. Este debate de sexo no existía durante mucho tiempo, entonces yo creo que esto hace que mucha gente por ignorancia pues, pues es transfóbica. Uy, no sé si lo he dicho bien la palabra. Entonces es realmente importante que exista este tipo de acciones, como decía antes Emilio, para visibilizar, para que la gente se entere, porque realmente son personas que sufren mucho y esto es lo que yo me da más pena. A mí me dio mucha pena Gloria porque realmente parecía que es una persona que se sentía mujer pero realmente no se atrevía, no se atrevía y a mí me hizo sufrir mucho. En cambio, la chica trans que se hace chico, esta sí que me gustó muchísimo ver este documental que hace, que se va hormonando, iba cambiando de aspecto y lo sube a las redes. Bueno, es otra forma, ¿no? Muy diferente. Y bueno, a él se le veía muy satisfecho, se le veía fenomenal, pero Gloria me pareció muy triste su historia. Entonces realmente pienso que necesitan mucha ayuda estas personas y bueno, pues fantástico que hagáis este tipo de acciones, porque es una realidad que existe. Esa realidad existe, ha existido siempre y ahí está. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Amanda. Bueno, hay la escena que a mí más o el argumento que más me ha llamado la atención de la película es la relación, las dos relaciones madres-hijas. La relación madre-hija de Gloria, que la madre, qué bien, porque es mi hija y la he parido yo, y lo que ella quiere y lo que ella quiera. Y luego resulta que en la consulta del psicólogo salta algo ahí que no está bien y algo pasa. En cambio, la relación de Carmen con su madre, que la madre le sigue hablando de él, le sigue hablando en masculino, le sigue llamando Wolfrando, además el nombre no veas, ¿eh? O sea, es potente, masculino. No quería que lo sacáramos en la película. ¿Cómo? Que no nos dejaba sacarlo al principio. Luego ya dijo, mira, El ya te nombre, perdí. ya. Pero al principio no quería que saliera. Pero
parece como más, aunque hay eso de que le habla de en masculino y tal, pero parece muy normalizado, como que, bueno, tú di lo que quieras, yo pienso lo que quiera y ya está. En cambio, la otra madre, que la meva filla, tal cual, pero entonces hay un choque ahí como diciendo, hey, es que hay mucha historia ahí detrás escondida, ¿no? Y eso también lo habéis sabido plasmar muy bien en 4 escenitas, como quien dice, ¿no? Esas 4 escenas de decir, ostras, de repente todo salta por los aires y hay un, no sé si un giro de guión, pero hay algo ahí. Sí, sí. A ver, es que sí, o sea, todo es bastante poliédrico, ¿no? Como estábamos comentando antes. Entonces, lo que parece una cosa no es 100% esa cosa. Y nadie lo vive así, vamos, ni en nuestra vida diaria, ni en ninguna de nuestras relaciones, ni nada. Entonces, pues por una parte, Gloria tenía ese apoyo de sí que frente a su padre, por ejemplo, por contraste, sí que era una persona que le llama Gloria y la quiere y la acepta, pero luego tiene otra parte que no del todo, o sea, no del todo, no acaba de entenderlo, no acaba de tal, o lo ve como algo de, bueno, pues pobrecita, ¿sabes? Pues ya se queda conmigo, ya la cuido yo para el resto de su vida, que es un poco, yo creo que una de las cosas que se entreveían en la relación, cuando dice lo de la Bui que la he parido yo es megua, o sea, eso es muy fuerte para mí cuando hace esa afirmación, es como muy de propiedad, de sentimiento de que ya yo ahí ya dudé de si esto era real o no, o sea, me refiero, o hasta qué punto, o de qué manera, o bajo qué pretexto, o sea, no sé. Y en el caso de Carmen, las historias son totalmente distintas porque Gloria viene de una familia muy católica y Carmen, en cambio, pues una madre punky que se ha buscado la vida, que ha hecho lo que ha querido y que siempre ha sido una, no sé, una festera, una dicharachera, con mucho más movimiento, mucha más vida, muchas más diferencias. Sus 2 días de Carmen, que eso no se entendía bien porque tampoco lo cuenta bien, pero son travestis. Entonces, yo qué sé, sí que se ha criado en un entorno diferente y su madre se ha criado en un entorno diferente, con más apertura, pero es verdad que luego choca mucho el no aceptar el nombre de Carmen, porque además yo creo que es además un pique personal, porque Carmen se puso Carmen porque su madre se llama Carmen, y a su madre eso le tocó, yo creo que la moral, y le dijo que entonces no pensaba llamarla así. No sé si es por eso exactamente, pero yo creo que un poco puede ir por ahí también. Pero hasta la tía de Carmen, por ejemplo, que también sale, no sale mucho, pero sale en alguna imagen, la tía sí que quiere llamarla de Carmen, pero delante de su madre no le deja que la llame Carmen. Y entonces delante de su madre tiene que llamarla Wolfram, pero luego en privado sí que la llama Carmen. Madre mía, eso es casi un Juego de Tronos. Una cosa, por lo que decía antes Amanda, decir que ha sido un poco actualidad, porque Guillem, el chico que tú decías cómo vivía, el chico trans que vivía su transformación, es el primer, o sea, está grabado ahí cuando él es regidor de Paiporta, Sí, y es el primer. sí. Es que me he acordado, lo he comprado en el Twitter, pero te retuiteamos porque ahora en plena campaña Vox le ha atacado. Lo digo por lo de que esta gente se ha atacado al partido y a él en persona, o sea que aún estas amenazas aún. O sea, no sé, claro, no es un capricho esto, son amenazas de odio, de agresiones, de todo. O sea, ha sido una amenaza verbal, un vídeo y un vídeo de difusión de Vox en clave elecciones de Paiporta. Pero bueno, él sigue allí súper fuerte, como siempre. Diría nada nuevo bajo el sol, pero digo nada nuevo cara al sol. Así que es lo que hay. Joan, muy brevemente, porque ya estamos acabando. Totalmente breve. Sí, Aurelio ha dicho la dificultad que tienen las personas trans de encontrar trabajo. Hay un estudio hecho en Cataluña que dice que el 80% de las personas trans no tienen un trabajo estable. Muchas de ellas, pues, tienen trabajos precarios de limpieza, de acompañamiento y otros, ¿vale? Y esto realmente lleva a un sitio muy determinado, que es a la prostitución. Es decir, la única manera de muchas veces es pues, la prostitución en la calle o donde sea. Y muchas veces también creo que la sociedad ve a la gente trans como eso, como putas, para entendernos, para decirlo más o menos así corto, ¿no? Y Y luego, también
Perdón, pero ¿Perdona? también es muy hipócrita porque de hecho si se dedican a la prostitución, por ejemplo, las mujeres trans es porque tienen mucha clientela de mucha gente que y Carmen me lo contaba, o sea, Carmen me decía, las mujeres trans en la época que ella estuvo se cobraban más que las mujeres cis. Sí, y en un canal porno, de los que hay una plataforma de estas, pues las películas pornográficas de trans tienen mucho éxito. Sí, sí. Un poco por lo que decías tú, ¿eh? Es decir, que totalmente pues es así. Otra cosa ya para terminar también es que aquí en Cataluña o en Barcelona, el único sitio que podías ir era el Clínic, que tenéis que pasar por todo el vía crucis para entendernos de como enfermos que decíais vosotros y bajo la vigilancia de un psiquiatra. Y cuando pasabas esto que decían, bueno, pues vale, ya la vemos decidida, si quería hacer un cambio biológico, pues podías pasarse 2 o 3 años más. Ahora esto pues ha cambiado y en cualquier hospital público se puede hacer, lo cual supongo que la cola de espera habrá bajado. Mientras tanto, ¿qué hacía la gente que quería pues operarse? Ir a Tailandia. Ir a Tailandia, pagarse los costes, pedir incluido lo que fuera para ir allí, y allí hay especialistas para atender pues, a las personas que quieren cambiar de sexo biológico. Esperemos que esto cambie. Y luego, para finalizar, yo creo que hay que hacer un honor a José Luis López Vázquez en Mi querida señorita. Peliculón. Una película que está hecha con una delicadeza. No sé de qué año es, pero lleva muchos años y es una persona de provincias que realmente pues se vista de señora de 1962, me dice Aurelio. Pues imaginaros el tiempo que hace de esto. Yo creo que es una película respetuosa en este tema, muy respetuosa, y creo que pues, es un honor en este caso que en el 72 aquí en España se hiciera una película de este tipo, porque aparte de respetuosa creo que es, no sé, es tolerancia al respecto, ¿no? Y nada más, quería decir esto. Mira, me estaba acordando de una película que Carmen me ha recomendado un montón de veces y que nunca he visto, la tengo apuntada y nunca la he visto, que se llama Un hombre llamado Flor de Otoño, que Carmen Sí, me la ha dicho como de... no os la perdáis. Sí, sí, hay varias de estas. Hay otra película que también son 9 trans, Sí, que también están filming. Elio Colen, que es amigo aquí de Eso, Cineforum, exactamente. que fue la primera entrevista que hicimos por aquí y tiene 3 documentales, 9 trans, tiene Joyas Queer, que es sobre drag queens que se dedican a la noche Y que conocemos. Y que hemos conocido muy bien en el Ocaña. Y también tiene Human Rights, que es diferentes homosexuales en diferentes partes del mundo donde no es fácil defender tu sentimiento, ¿no? Entonces, muy, muy interesante los documentales de Leo Colen. Y bueno, y lo de Mi querida señorita de Jaime Armiñán es un peliculón. Pero vamos, y José López Vázquez está maravilloso, la verdad es que además súper, como has dicho Joan, súper respetuosa y vamos, maravillosa. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, lo primero de todo, gracias por venir. Muchas gracias por hacer cine, muchas gracias por hacer cine social, por defender todos estos temas que vamos, que nos abren los ojos, que nos hacen pensar y que vamos, es maravilloso poder verlo. Que sigáis a tope, que tengáis, vamos, muchos proyectos y que aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Y eso, muchísimas gracias por haber venido y gracias por todo. Gracias a vosotros. Y cuando queráis repetir, nosotros encantados. Ha sido un lujo. Y Bueno. también yo estaba pensando, mira, como si os gusta el cine y nosotros alguna vez necesitamos una opinión antes de que se estrene algún docu, pues igual podemos contar con vosotros para que nos deis. Hombre, claro que sí, nosotros encantados de hacer ahí una preview. Claro. Nosotros contentísimos.
Bueno, muchas gracias también a Belén, Pepetón y toda la gente de la BAI por el contacto. Y nada, nos vemos la semana que viene. La semana que viene defiende tu peli. Toca defender una peli de Filmin y para luego poder compartirla. Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.